Muy buenas noches y bienvenidos al Gata al Agua. Hoy se ha iniciado la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado. El PP ha conseguido finalmente el apoyo de los nacionalistas vascos, del PNV, a las cuentas nacionales, con lo que evita que las enmiendas de los partidos de la oposición tumben las cuentas públicas. Esto quiere decir que la oposición no va a poder paralizar los presupuestos. Pero para aprobar las cuentas, el Gobierno necesita el apoyo de un diputado más, ya que ahora cuenta con 175 diputados, los del PP, Ciudadanos, el PNV, UPN, Foro y Coalición Canaria. Es decir, es un empate total entre los que van a votar no y los que van a votar sí. Por tanto, va a hacer que el diputado de Nueva Canaria decante la balanza y haga vender caro su voto, favorable o no, a los presupuestos. Así valoraban desde el PNV los compromisos arrancados al Gobierno, porque ya les digo que lo que al comienzo era un no es no, es decir, el PNV no iba a apoyar bajo ningún concepto las cuentas de Mariano Rajoy, hoy se han convertido en un sí. Vean. Permitiría sentar las bases de lo que son, a través del índice de actualización correspondiente, las bases para la definición del cupo durante los próximos 5 años, ¿no? Por tanto, estaríamos o podemos estar ante la puerta de una gran noticia económica. Gran noticia económica, la que se suma la construcción del AVE, la Y, al País Vasco antes de 2023, rebajar en 500 millones el cupo vasco, devolver 1.400 millones en el Estado al País Vasco en discrepancias, digamos, contables de años anteriores y blindar, como decía el señor Erkoreka, el cupo durante los próximos 5 años. Desde el Gobierno aseguran que con este acuerdo se cumple con la ley. Y por tanto lo que estamos haciendo ahora es, en definitiva, cumplir con un programa político inexcusable, puesto que la ley del cupo estaba vencida. Crear empleo, pensiones, reducir el déficit, incrementar el gasto social son los principales titulares que, según el Gobierno, rezuman estas cuentas públicas. Así lo valoraba el propio presidente Mariano Rajoy. Pero creo que estamos yendo por el buen camino y todo eso pues da lugar, como dijo el ministro también en su intervención, a un aumento importante de la recaudación, lo cual nos permite dedicar más dinero a pensiones, sanidad y educación y por tanto a los problemas que realmente le interesen a la gente. Así que creo que es un buen presupuesto, espero que podamos aprobarlo en esta Cámara. Hablaremos de este buen presupuesto a juicio de Mariano Rajoy. En el Partido Socialista ha sido su portavoz en funciones quien ha defendido las enmiendas. Digo en funciones porque no se sabe quién va a ser el portavoz tras las primarias del próximo 21 de mayo. Una cita en la que todos los militantes socialistas van a elegir al nuevo secretario general socialista. Hoy visita el Gata al Agua, ya está en nuestro plató, el coordinador o portavoz de la campaña de Pedro Sánchez, ahí le ven, el exsecretario general del partido. Hablaremos de cómo afronta Sánchez este proceso sobre el liderazgo socialista, cuántos avales llevan recaudados o qué van a hacer en caso de ganar para acabar con la enorme brecha que existe en el partido. Se llama José Luis Ábalos y hablaremos también y le vamos a preguntar sobre otros asuntos de actualidad como la moción de censura de Podemos a Rajoy. Ojo, las inquietantes palabras de Sánchez sobre Cataluña y su realidad jurídica e histórica. Escuchen. Nosotros, compañeros y compañeras, defendemos el autogobierno. Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Pérez Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. ¿Es Cataluña una nación? ¿Desde cuándo? Si lo es, ¿debería permitirse a esta comunidad autónoma que vote sobre su futuro político? Se lo preguntaremos al señor Ábalos en los próximos minutos. Las abordaremos con él, ya les digo, en los próximos minutos. Más asuntos de la actualidad. La Sexta. Esta cadena de televisión, por si alguien albergaba alguna duda de que esta televisión es la que está más a la izquierda dentro del conglomerado de A3 Media, si alguien tenía dudas de que había favorecido o impulsado de alguna manera a Podemos, el partido de Pablo Iglesias, hoy hemos conocido la constatación oficial por parte de Mauricio Casals, presidente de La Razón y el hombre fuerte de A3 Media, de que así ha sido. Así se lo decía a Edmundo Rodríguez Sobrino,
en una conversación en la que se jactaba del éxito de su estrategia de potenciar a Podemos en detrimento del PSOE y en beneficio del Partido Popular. Enseguida les vamos a dar más detalles. Está aquí Alejandro Requeijo, uno de los periodistas que ha destapado estas conversaciones, y creo que va a ser un tema interesante para hablar de una cosa que ya todo el mundo sabía, pero que hoy un miembro de este gran conglomerado que es A3 Media han dicho o han verbalizado de alguna manera al hacerse pública estas grabaciones. Sin más, les presentamos a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Benjamín López, a quien ya saludamos. Benjamín, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Un placer estar aquí. Gracias por estar en el Gatalagua. Alejandro Requeijo, quien está teniendo estas últimas semanas apacibles y tranquilas con toda la Operación Lezo. Hola, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Están siendo interesantes, están siendo y divertidas para los que nos gusta dedicarnos a esto del periodismo, que os voy a contar a muchos de los que estáis en esta mesa. Están siendo intensas, pero agradecidas. Por cierto, sándwich, ¿no? Se refiere al sándwich al PSOE, ¿no? Lo que ha dicho el señor Casal sobre el potenciar a Podemos en la Sexta. Correcto, ahora lo desarrollaremos, pero efectivamente era un sándwich al PSOE. Es decir, perjudicar al PSOE o beneficiar al Partido Popular y a Podemos en esa estrategia que ahora desarrollaremos. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Gracias por estar esta noche en el Gatalagua. El director de La Gaceta, Kiko Méndez Monasterio, también está con nosotros. Kiko, buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todos. Gracias por estar en el Gato. José Luis Balbás, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. El sándwich será York. ¿Será? De York y de queso. Ah, de York y de queso. Un mixto, lo que viene siendo un mixto. Un mixto o un bikini, que decimos. Claro, el bikini, sí. El jamón York sería el rojo y el blanco ya veríamos. Buen símil de Balbás. Cristina Ramos, cuéntanos cómo puede participar nuestra audiencia a través de las redes sociales y sobre todo del WhatsApp. Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Una noche más en el Gato al Agua. Ya saben, como cada noche pueden comentar el programa y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? ¿Se están preguntando? Pues es muy sencillo. Solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien el 670 03 4543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y además muchos de esos mensajes que ustedes los escriban los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden mandarnos comentarios a través de notas de voz. Es muy sencillo, solo tienen que pulsar el micrófono que aparece y enviarnos ustedes su comentario, su pregunta, si tienen alguna para algún tertuliano, y también esos audios que nos envían los vamos a escuchar en directo. También pueden comentar el programa a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo o escribir su comentario con el hashtag #elgatoalagua. También muy importante, debo recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Intereconomía TV, donde ya somos 11.603 suscriptores. Además, también a través de ese enlace pueden seguir el programa en directo, así que ya no hay excusas, no lo duden, anímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que a buen seguro nos van a hacer llegar a través sobre todo del WhatsApp. Y ahora, atención al mensaje que les vamos a contar a todos los empleados de la banca, a los que trabajan en el sector financiero con contacto con el público y también a los espectadores que tengan dinero o que necesiten de alguna manera que les asesoren. Porque a partir de enero del año 2018 los empleados de la banca van a necesitar por ley un certificado que certifique, y valga la redundancia, que están formados en los mercados y en el asesoramiento. Quien no lo tenga a partir de inicios del próximo año lo va a tener muy difícil para asesorar en el sector financiero. Hoy, desde Intereconomía Escuela de Finanzas, les vamos a hablar de cómo sacarse ese certificado y cuál es la mejor empresa o escuela para obtenerlo. Está con nosotros Pepe Martí, director del Instituto Financiero IFA. Señor Martí, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua. Encantado, como siempre. ¿Qué tal la mano que veo que lleva este vendaje? No sé, bastante aparatoso, ¿todo bien? Bien, sí. Sí, ¿no? ¿Accidente doméstico que se dice o no? No, de moto. Ah, de moto. ¿Sí? Ya sabes, los motoristas somos como los inversores. Inversores hay los que han perdido y los que perderán, y motoristas los que nos hemos caído y los que caerán. Sí, efectivamente, porque no hay conductor de moto que no se haya caído. Eso sí que yo lo acredito. Bueno, ¿por qué un asesor, digamos, del sector financiero o empleado de la banca tiene que sacarse este certificado antes o en enero o para enero del 2018? Porque es una obligación regulatoria que nos marca Europa. Todo esto parte de la iniciativa de regulación de los mercados financieros por parte de la Unión Europea, de los organismos. Se promulga en su momento MiFID I. Ya vimos o sufrimos los resultados de MiFID I. Todos nos acordamos de Preferentes, de Lehman Brothers y demás. Y se promulgó MiFID II. MiFID II lo que nos va a pedir, lo que nos está pidiendo es
que los asesores financieros, todo aquel que está participando en el manejo del ahorro popular, acredite sus conocimientos y sus competencias en el sector, que nunca más podamos decir que no sabíamos o que no conocíamos. Es decir, ¿qué aportan estos certificados exactamente? Son útiles más allá de que lo mande Europa, ¿no? Es una certificación profesional. Al final lo que se está logrando es regularizar el sector. Algo que ha ido ocurriendo paulatinamente en todos los sectores, desde los profesionales de la alimentación o la hostelería, y parece que un sector tan importante como el financiero se había quedado a la espera. Y ahora ha llegado ese momento. Es un certificado profesional que acredita no solo conocimientos, sino competencias y comportamientos. Muy importante. Fundamental. Bueno, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, publicó, digamos, una guía técnica el pasado 24 de abril. ¿Qué directrices hay con la directriz, digamos, de la patronal europea de ESMA? Pues básicamente CNMV se ha adscrito en su totalidad a lo que proponía ESMA, con lo cual el currículum de conocimientos y competencias que se demandan tanto para los profesionales que informan como para los profesionales que asesoran es exactamente el que dice ESMA. Nuestra peculiaridad, como siempre, que debemos tenerla, es que aquí se ha optado por un modelo mixto. ¿Qué quiere decir esto, un modelo mixto? Tenemos, o la CNMV plantea tres alternativas. Una certificación de carácter internacional reconocida, la posibilidad de que las entidades o los profesionales se formen por su cuenta, acrediten esa formación y después se certifiquen, hagan un examen, o una tercera vía, que es la de la gran banca, que es permítannos que nosotros formemos a nuestros empleados, que hagamos un examen interno, pero todo eso, como ya nos conocen bien en Europa también, han puesto bastantes cortapisas. Venga, vamos a ¿Qué tipo de empresas ofrecen este certificado MiFID II y por qué, sobre todo, recomendamos desde Intereconomía Escuela de Finanzas, desde el IFA, sacarlo con CISI, ¿no? A través de esta Escuela de Finanzas. ¿Por qué con CISI? Vamos a ver, con CISI hay diferentes certificaciones y algunas de carácter internacional y de muy reconocido prestigio. Yo recomiendo, o nosotros hemos apostado por CISI, en primer lugar porque es la certificación más extendida a nivel internacional. Estamos hablando de miembros de CISI en 123 países. Por otro lado, es una certificación reconocida por 42 reguladores y organizaciones profesionales a nivel mundial, desde la SEC en Estados Unidos, al regulador inglés, al regulador alemán, Dubái, Singapur, los principales centros financieros. Ahora que dice esto, entiendo que al ser internacional valdrá para trabajar y asesorar en España y en el extranjero, si alguien se lo saca con CISI. Efectivamente. Es una de las grandes ventajas o una de las facilidades que ofrecemos a todos aquellos que cursen esta certificación, es esa ampliación de la posibilidad de movilidad laboral a lo largo de todo el mundo. ¿Cuántos certificados se han hecho a través de CISI en España? ¿Cuántos se han dado? Pues mira, en estos momentos estamos rondando los 10.000 certificados. ¿10.000 empleados de banca o asesores del sector financiero? De todo. Te podría comentar desde CaixaBank, que ha certificado a todos sus empleados con CISI, hasta multitud de pequeñas agencias de valores, sociedades o incluso agentes independientes. ¿Los bancos del mundo, diferentes países del mundo, trabajan con CISI? El 93% de los bancos globales 93 certifican con CISI. Entre los socios corporativos de CISI encontramos a los 10 principales bancos del mundo. Bueno, y una última cosa de este certificado para empleados de banca, de asesores del sector financiero, que se saquen el CISI a través de IFA y de la Escuela de Negocios e Intereconomía. ¿Hay unas fechas en las que se tienen que adoptar las personas que quieran sacarse el certificado o es libre? ¿Cómo va? ¿Cómo se puede hacer? Esta es otra de las facilidades que ofrecemos a los profesionales. Al ser una certificación internacional, las convocatorias de examen son abiertas. Se realizan a través de un centro homologado, que cuenta con todas las medidas de seguridad y los estándares de protección de datos informática que se utilizan a nivel mundial, con lo cual la convocatoria es abierta. Nosotros, cuando alguien se matricula, lo que le orientamos es en cuanto a cuál sería el calendario idóneo para realizar eso, pero cuando él se siente preparado es cuando nos pide su fecha de examen y se examina.
Pues ya lo saben, si quieren sacarse este certificado para poder asesorar dentro del sector de la banca, del sector financiero, ya lo saben, pueden llamar al 91 411 1293 o desde Barcelona 93 410 1461 o metiéndose en la página web www.institutofinanciero.com. Pepe Martí, director del Instituto Financiero IFA, muchas gracias por haber estado esta noche en el catálogo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, señores, hacemos una pausa de publicidad y enseguida a la vuelta ya tenemos la entrevista con nuestro primer invitado, José Luis Ábalos, que es el portavoz, el coordinador de la campaña de Pedro Sánchez para optar a la Secretaría General del PSOE. 2 minutos de publicidad y comenzamos enseguida. El libro Vendido, vendido, vendido es una biografía de Eduardo Molet, de su trayectoria de empleado a empresario de éxito. Cuenta cómo no espera que las oportunidades lleguen, sino cómo hace que las cosas ocurran, crea las oportunidades. Para ello realiza acciones de marketing de guerrilla que sorprenden y llegan al corazón del posible cliente. Va camino de convertirse en un bestseller, 20.000 ejemplares vendidos en tan solo 2 meses. Se vende en toda España, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, así que no lo dudes y hazte con él. Pasan 17 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en directo en el Gat al Agua y saludamos ya a nuestro primer invitado de la noche, es José Luis Ábalos, ya se le hemos presentado, es el portavoz, el coordinador de la candidatura de Pedro Sánchez en estas primarias para convertirse en secretario general del PSOE. Señor Ábalos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, señor Ábalos, que ustedes, espectadores habituales del Gat al Agua y Intereconomía, le conocerán porque en la época de Dando Caña, recuerdo aproximadamente el año 2010, 2011, usted era semanalmente asiduo tertuliano, ¿verdad?, de esos programas, con lo cual ustedes seguro que le conocen. Bueno, señor Ábalos, ¿cree factible que Pedro Sánchez, digamos, gane las primarias a la Secretaría General con todo el poder que tiene Susana Díaz? Porque mañana se cierran los avales y, según hoy ha dicho la televisión pública española, tiene más de 40.000 Susana Díaz. ¿Cómo afronta estos días? Yo estoy convencido que sí, porque creo que hago una interpretación adecuada de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista e incluso más allá del propio Partido Socialista, ¿no? Y bueno, yo creo que las cifras que se están dando ahora son cifras por decir algo. Mañana veremos exactamente cuál es el número de avales que presenta cada precandidato. Pero nosotros hemos observado un proceso en la misma línea de la movilización de los actos que se han estado dando y hemos tenido una experiencia muy positiva. Con lo cual no temen, digamos, ese poder como la baronesa con más poder dentro de las federaciones del Partido Socialista, ¿no? O sea, ¿entienden? ¿Están convencidos de su victoria? Estamos convencidos de que vamos a conseguir que Pedro vuelva a ser secretario general. Si el día 21, Pedro, como usted dice, se convierte en el secretario general del Partido Socialista, hasta que le proclamen oficialmente, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría su equipo dentro del nuevo Partido Socialista? Bueno, evidentemente el partido necesita la unidad del mismo, ¿eh? El Congreso va a definir un proyecto político, establecerá una dirección política y creo que a partir de ahí se tiene que producir la unidad en torno a todo esto, ¿no? Y yo creo que ese es el principal reto y, por supuesto, resituar al Partido Socialista en aquel momento que creemos nosotros que nunca debió de dejar, que es la referencia clara de la alternativa política a la derecha y, por lo tanto, el partido que representa a la izquierda en España. ¿Cómo conoció usted a Pedro Sánchez? Creo que fue en torno al año 2014, poco antes de las primarias de aquel entonces también a la Secretaría General, y se le presentó él a usted, ¿tenían trato? ¿Cómo fue aquellos primeros encuentros? No, en 2014 es cuando él se presenta para secretario general. Eso es. Pero él entra de diputado, yo creo que finales de 2009, quiero recordar. O sea, no le conoció en el 14, le conocía ya de antes. Sí, yo era diputado ya en 2009. Porque ahora que me recuerda que yo estuve recibiendo caña, más que dando, en el año 2010. Sí. Él creo que también participó en algún programa de Intereconomía. Sí, tanto, ¿no? en Dando Caña, en El Gato, en los programas de la tarde, era sido tertuliano también.
Más se preocupa Sí, también. yo creo que dando caña no, eso se reservaba para mí, creo. Siempre tengo una gran experiencia de aquello, ¿no? Era 4 contra 1 y cuando flojeaban entraba el moderador. Señora Ábalos, le tratamos bien. Pues de que usted, por Dios, le tratamos yo bien. colaboré bastante, ¿no? Y luego incluso estuve en los informativos una vez. Sí, bueno, yo lo conocí entonces. Él entró, creo recordar, las 2 veces entró porque la lista se movió en Madrid, ¿no? Así es que estuvo en el 9, entró hasta el 11 y luego volvió a incorporarse en el 12. Y ahí sí, me acuerdo que fue con la marcha de Cristina Narbona. Entonces, él estuvo de portavoz de la Comisión de Cambio Climático. En ese tiempo que él era portavoz de esa comisión, yo era portavoz de Medio Ambiente. Entonces, el área tenía mucho que ver. De hecho, la comisión legislativa era la mía, la de Medio Ambiente. Sí, lo conocí de diputado. Bueno, bien. ¿Por qué, señora Ábalos, es Pedro Sánchez la persona idónea, digamos, para dirigir al Partido Socialista, teniendo en cuenta que las 2 últimas elecciones generales las ha perdido y ha llevado al Partido Socialista al peor resultado de su historia, con 90 diputados en diciembre del 15 y 85 en junio del 16? ¿Por qué más Pedro Sánchez para el Partido Socialista, teniendo en cuenta estos resultados? Bueno, pues yo situaría 3 puntos, si me permite, para la respuesta. La primera, yo tengo la convicción, es una convicción personal, de teoría, y es que los procesos no los determinan las personas, sino que son los procesos los que encuentran a las personas más adecuadas para liderarlos. Yo creo que el éxito de la movilización de Pedro Sánchez no es tanto el personalismo o la persona de Pedro, sino una reivindicación, una demanda, un sentimiento que hay en el Partido Socialista muy fuerte, que exige reformas, que exige un reencuentro con el espíritu fundacional del socialismo español, que quiere una mayor participación de la militancia, un partido más adaptado a los nuevos tiempos. Y Pedro Sánchez, por sus testimonios, viene a representar ese movimiento. Es el movimiento el que, digamos, en este momento encuentra la persona adecuada para llevar adelante estas reivindicaciones, estas inquietudes. ¿Y por qué con Pedro Sánchez? Porque él sitúa unos testimonios, que es lo que llamamos parte de su relato personal, que es, en principio, la insistencia en mantener una posición política pese a todas las presiones, que fue la de negativa a apoyar o facilitar un gobierno del Partido Popular, y la otra, el propio testimonio de renunciar al escaño, con tal de mantener la coherencia y ese compromiso. Todo eso es lo que hace que al movimiento, que ya existía previamente toda esa demanda, encuentre que la persona adecuada para llevar adelante esas expectativas sea Pedro Sánchez. En el otro sentido de por qué él quiere volver, ¿no? Bueno, pues todos sabemos cómo fue su dimisión, ¿no? Fue una dimisión precedida por una operación de derribo de la Secretaría General, es decir, lo que los estatutos prevén, que te dimitan la mitad de los miembros de una ejecutiva, y cae el secretario general, es decir, se provoca una operación para la caída del secretario general, no fue una dimisión ni nada de esto, la dimisión ya fue, digamos, una solución que él mismo plantea para desbloquear un comité federal dramático, que fue de todo menos de un debate democrático. Entonces, claro, no se dio la opción a la militancia para participar tanto en la revocación como en la elección. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien que ha concluido un proceso y no ha sido elegido o ha dimitido, es decir, no es un tema ordinario, ha sido excepcional. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con los procesos electorales, yo siempre digo que lo mejor y peor son términos comparativos. Hay que situar si son peores que otros, es decir, porque la coyuntura es la que determina las posibilidades. Nosotros recibimos la derrota más importante, fue en el año 11, que perdimos 1/3 de diputados y sin tener ninguna competencia en el ámbito político donde el Partido Socialista había sido hegemónico, es decir, no teníamos, digamos, rival. Pero en el 15 sí que tenemos un rival, ahora he visto que en la presentación cómo se alimentó al rival, ¿vale? Y entonces ya el electorado de izquierda tenía otra opción, Y yo creo que el resultado comparativamente no fue peor que el 11, pero desde luego yo me atrevo a decir que podía haber sido peor si no hubiera sido con la determinación que utilizó Pedro Sánchez, evitando un sorpaso que yo, por cierto, donde iba, todo el mundo lo daba por cantado, y la pregunta era si íbamos a apoyar a Pablo Iglesias. Esa era la pregunta. Sí, lo era. Bueno, si gana Pedro Sánchez, ¿es posible un PSOE unido, digamos, que cicatrice las heridas viendo
que la gran mayoría de varones, como lo decía antes, del Partido Socialista están en contra de él, como se vio en otoño del año pasado. ¿Puede haber incluso una escisión dentro del Partido Socialista según lo que ocurra? Porque desde luego está más dividido que nunca. Yo creo, y lo he dicho siempre, que si el proceso es limpio, es transparente, se respetan los procesos, hay garantías y por tanto conseguimos una legitimidad en el resultado, no hay que plantearse nada de eso, ¿eh? Por eso yo siempre he dicho que es muy importante los aspectos formales del proceso. Por lo demás es cierto que el partido está muy dañado, pero se dañó cuando se planteó la operación de derribo del secretario general. Y yo creo que además esos procedimientos los tenemos que expulsar. Es decir, una cosa tiene que quedar clara. Así no se puede estar en el partido con ese tipo de operaciones. Yo creo que el sentido estético de los españoles no aguantan esas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya producido un resultado legítimo y reconocido por todos, definido un proyecto y teniendo claro que tenemos que utilizar unas reglas de juego, respetar, pues necesariamente se tiene que producir la unidad en torno a eso, ¿no? Y luego, por otra parte, diré, los dirigentes que ustedes citan como varones, pero bueno, son dirigentes que han sido elegidos en sus federaciones, que han sido también elegidos por la ciudadanía para sus responsabilidades públicas, yo creo que tienen un compromiso que va más allá de su interés orgánico, que es el servicio institucional, y por lo tanto están obligados, digamos, a priorizar esta función, ¿no? Como en octubre, que no lo hicieron, que hicieron todo lo contrario. Por eso, por eso le digo que garantiza que vaya a haber una paz en el Partido Socialista. Por cierto, ¿cómo es el trato entre diputados, digamos, pedristas, susanistas dentro del Congreso? ¿Es cordial? ¿Se hablan ustedes? ¿Hay tensión? ¿Cómo es de los diputados de los 85 hasta ahora que son lo estamos ustedes? Llevando bien, ¿eh? Bien, ¿no? También... Pero no se abrazan si se ven, ¿no? No, sí, bueno, depende. Esto ya depende del carácter personal de cada uno, ¿no? Que eso da igual que haya discrepancia política. Si eres afectivo, lo puedes seguir manteniendo. Yo, en mi caso, he procurado siempre tener claro eso. En lo personal, procuro que no me afecte. Yo llevo 36 años en el partido, sé de estas cosas y entiendo que siempre hay un día de mañana y que lo personal hay que preservarlo. Yo, en mi caso, procuro mantener la misma relación. Además, soy miembro de la dirección del Grupo Parlamentario. Todavía. Bueno, Sánchez ha dicho hoy que si no lo hubieran echado en ese comité federal del pasado mes de octubre, hoy habría en España un gobierno progresista. Le han preguntado entre quién, dice PSOE con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos. ¿Cómo es eso posible, señor Ábalos, si está claro que Podemos y Ciudadanos son, vamos, como el agua y el aceite? ¿Cómo hubiese sido eso posible? Bueno, pues siguiendo un poco los intereses de estas formaciones políticas y también sus líneas argumentales. Quiero decir que en aquel momento Podemos planteaba que era necesario un gobierno alternativo, tenía un lastre que era su oposición en la legislatura breve a la alternativa de Pedro Sánchez, porque estaba en una operación política de sorpaso que se frustró, por lo tanto no podía reproducirla dos veces, estaba en una tendencia electoral a la baja y por lo tanto todo hacía presumir que esta vez, dos veces no podían hacer lo mismo. En el caso de Ciudadanos, ellos, el principal argumento era no ir a terceras elecciones y también es verdad que en aquel momento la expectativa electoral era muy frágil también. Por lo tanto, nosotros pensamos que podíamos ambos partidos, ¿no? Forzar una situación en el momento límite. En el momento límite en el que tuviera que decir o Rajoy o Pedro. Pero la verdad es que te entren los temblores antes de llegar a la situación límite, que es lo que pasó. En definitiva. Pero bueno, ahora acabamos de ver, estaban anunciando el pacto con el PNV, ¿no? Eso es. Luego nos viene a dar la razón de que, es más, lo que han negociado, bien vale un pacto de investidura. Más allá de un pacto por un presupuesto. Con eso mismo podrían haber pactado la investidura. Bueno, de los dos principales candidatos del partido, Susana Díaz y Pedro Sánchez, ¿se ha podemizado Pedro Sánchez o, dicho de otra manera, se ha derechizado Susana Díaz? ¿Cuál es su diagnóstico de las derivas, sobre todo la ideológica de Pedro Sánchez? Porque ahora está diciendo muchas cosas y ahora le escucharemos que no dijo en campaña y no dijo cuando era anteriormente secretario general socialista. Bueno, yo creo que por empezar lo último, si alguien se repite siempre con lo mismo, es que no evoluciona. Yo no conozco a nadie que se repita diciendo lo mismo, en fin, es absurdo. Y además, entre otras cosas, porque para eso se aprende, ¿no? El aprendizaje consiste justamente en ir madurando las cosas y teniendo... Yo creo que Pedro Sánchez ha tenido suficientes impactos y experiencias como para tener una posición que evidentemente no puede ser la misma después
de todo lo que ha vivido. De todas formas, yo me resisto a entrar en términos de podemización o derechización, porque eso es tanto como que aceptar que el Partido Socialista no sabe dónde está y por lo tanto va a rebufo de otras corrientes más sólidas, presumiblemente más sólidas, cosa que yo no lo tengo nada claro, porque el panorama político español ahora mismo, creo que todas las formaciones políticas están por redefinir. Pero entonces el PSOE sí que sabe dónde está. PSOE ahora mismo tiene que saber dónde tiene que estar. Porque ahora mismo, efectivamente, yo estaba en el debate de presupuesto esta tarde y la posición política, siento decirlo, pero creo que la posición política que hemos defendido casi parecía una enmienda a la totalidad de la posición que mantuvimos en el momento de la abstención. Claro. Entonces, en la vida en general es muy importante la coherencia, pero en política es fundamental, porque ahí reside el crédito político. Bueno, hablemos de otro trámite parlamentario. Esa moción de censura que a buen seguro va a presentar Podemos, ya lo ha anunciado. En primer lugar, ¿usted qué votará en el caso de que se plantee? Después hablamos ya de la posición del partido, pero ¿usted qué votaría si finalmente Podemos presenta esa moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy? Pues lo que he hecho siempre, votar lo que el grupo parlamentario establece, ¿no? Yo tengo esa concepción. Yo soy una persona de la organización. Participo en todo el debate hasta donde puedo y normalmente no me corto nunca, pero una vez se toma la decisión yo me someto a esa disciplina, porque si no, ¿qué pasa? ¿Que solamente acepto aquello que me interesa? No hace falta que participe en ningún debate, pues. Bueno. Tengo que concluir, ¿no? Pero yo creo que de todas formas... Hoy su partido está por el no, desde luego, es lo que han dicho. Entonces, pero sí que me gustaría la contestación de Javier Fernández a la carta de Pablo Iglesias, asegurando que fue él quien permitió el gobierno de Rajoy, es decir, Podemos, al no apoyar un gobierno alternativa, y le acusa, no sé si lo podemos ir viendo, de querer regresar como salvador a la escena del crimen. Carta, insisto, de Javier Fernández, el presidente de la gestora, a Pablo Iglesias. ¿Qué le ha parecido esta misiva? Que, por cierto, Pablo Iglesias ha dicho que era un tanto hostil. No sé qué le parece esta contestación del líder de su partido a día de hoy a la moción de Podemos. Bueno, yo creo que las formas deberíamos revisarlas porque ya conocemos el resultado de las mismas, ¿no? Y en la legislatura breve ya vimos formas que no conducen absolutamente a nada productivo y por lo tanto deberíamos evitar estas cuestiones. En cualquier sentido, ¿no? Si realmente Podemos tiene la intención de plantear una moción de censura y como establece el ordenamiento constitucional nuestro, tiene que tener un carácter constructivo, lo primero que tiene que encontrar es el suficiente consenso como para que esto no sea un artificio, sino que sea un propósito con una cierta viabilidad. Y entonces tú no puedes decir que vas a hablar y vas a buscar el consenso y al mismo postergar este diálogo y este consenso a la propia anuncio de la medida, ¿no? Porque esto nos recuerda mucho a cuando pidió la vicepresidencia y estas cosas, ¿no? En un momento en que el candidato estaba todavía siendo atendido por el rey, ¿no? En fin, yo creo que estas cosas tenemos que... En fin, no creo que tengan un reconocimiento entre el público. Vale, pero más allá entonces de lo que diga su partido, que es el no, y la carta, ¿a usted qué le parece que Podemos haya presentado en este momento una moción de censura? ¿Era el momento? ¿La ve adecuada? ¿La ve necesaria? No, yo creo que ellos van a la suya. Es decir, y también me parece normal, me parece normal, como todo partido político que busca su espacio. Ellos, en este momento, nosotros estamos en un proceso de definición de liderazgo y creen que es su forma de aprovecharse de esta circunstancia en un momento en que la corrupción del Partido Popular vuelve a estar de absoluta actualidad, que no se acaba, pero también es verdad que ellos han planteado una iniciativa en el Congreso, que es la comparecencia del presidente en el Pleno de la Cámara. Por lo tanto, parece que pedir la comparecencia en el Pleno de la Cámara y al mismo tiempo y simultáneamente la moción, pues parece como pedirlo todo de golpe, ¿no? Claro. Yo creo que procedimentalmente, al menos Pedro Sánchez lo que planteaba era la comparecencia en la Cámara y después ya veremos si procede otra medida, ¿no? Que esta, por cierto, es la última, digamos, que se puede plantear. Es el último cartucho, sin duda. Bueno, quiero que nos diga qué piensa de esta declaración del señor Sánchez el pasado fin de semana. Escuchemos. Nosotros, compañeros y compañeras, defendemos el autogobierno. Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Pérez Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Bueno, señor Ábalos, ¿desde cuándo España es una nación de naciones y desde cuándo Cataluña es una nación? O por lo menos a juicio del señor Sánchez. Pues esa pregunta si se lo hubiera hecho los constituyentes del 78, desde cuando España era un conjunto de nacionalidades y regiones,
porque el debate, hay que recordar, en aquella época, por ejemplo, Alianza Popular votó en contra del título octavo precisamente porque no aceptaba el término nacionalidad. Ya entonces les pareció una aberración. Pero, en definitiva, nación y nacionalidad. Mientras nos reservemos todos los españoles la soberanía, que es donde radica realmente el poder, pues no hay ningún problema en llamarle nacionalidad cultural. No creo que eso sea un problema. Es decir, si nos quedamos siempre en las cosas accesorias, lo importante es si forman parte del conjunto del pueblo español y de la soberanía española se preserva. Y eso pues es así. Yo creo que una reforma de la Constitución tampoco debe ser, después de los años que han pasado, sabiendo además cómo elaboramos el título octavo. Porque cuando la Constitución española no te establece ni siquiera las comunidades autónomas que hay. Incluso hablaba de acceso a las comunidades autónomas. Fue un modelo abierto, que la práctica política, el consenso, el diálogo que se produjo en esos años, hizo posible el modelo que tenemos hoy. Pero fue un modelo construido a partir de la praxis, no desde el planteamiento constitucional. Entonces, no hay ningún problema incluso en volver a los orígenes de nuestra Constitución. Vale, entonces, un tema fundamental. Siguiendo su línea argumental, si Cataluña entonces es una nación, a su juicio, ¿tiene derecho a votar en referéndum su futuro político y su vinculación o relación con el resto de España? Es que no hablamos de nación política. Por lo tanto, esas cuestiones de derechos políticos tienen que ver con esto otro. Si hablamos de nacionalidad cultural, lo que tenemos que hacer es lo que permite el encaje en una España plural y diversa. Lo demás es todo accesorio. Es que da igual que se llame nación cultural que no. La cuestión de los derechos políticos, de los derechos de los españoles, no se ventilan en ese aspecto. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa de publicidad y regresamos aquí en el Gatalagua para que el resto de la mesa, que he visto a todos con muchas preguntas para nuestro invitado de esta noche, el coordinador, el portavoz de la campaña de Pedro Sánchez, podamos abrir ese turno de preguntas a nuestro invitado. Pequeña pausa de publicidad y estamos de vuelta en el Gatalagua. Seguimos, estamos en el Gatalagua entrevistando, charlando amigablemente, como no podía ser de otra manera, con José Luis Ábalos, que es el director, el coordinador de la campaña de Pedro Sánchez en estas primarias fundamentales, que en esta encrucijada que vive el Partido Socialista, donde va a decidir su futuro el próximo 21 de mayo. Recuerden, mañana se cierra el plazo de la inscripción de los avales, donde, según se ha filtrado hoy, Susana Díaz ya estaría en torno a los 40.000 avales. Otra pregunta interesante que dejo a la mesa es qué desviación hay entre la presentación de los avales, donde parece que Susana Díaz va a arrasar, con finalmente el voto secreto que se va a producir el próximo 21 de mayo. Venga, cuestiones, si les parece. Kiko Méndez Monasterio, empezamos con las preguntas a nuestro invitado. Pues lleva con eso justo, acabas de decirlo, de en qué cantidades de avales, qué diferencia cree que la presión del aparato en Susana Díaz, y a los avales hay que poner nombre y apellido de los militantes. Pero nos cuentan algunos amigos que tenemos en el Partido Socialista que incluso personas que han firmado como avalista de Susana Díaz no van a hacer lo mismo a la hora de introducir el voto secreto. Entonces, es decir, la pregunta, ¿qué diferencia cree usted que es salvable en el número de avales? Si es 40.000, como están diciendo, y 30.000, ¿cree que eso es salvable a través del voto? Y una segunda, ¿Patxi López puede tener algún encaje? Si queda muy retrasada con los avales, ¿puede fusionar su candidatura a alguna de las otras dos con más oportunidad? Bueno, yo no voy a hacer especulaciones porque ya faltan poquísimas horas para saber exactamente cuáles son los avales. 12, ¿no? Exactamente, aproximadamente. Pues sí, entonces casi que mantener la tensión, ¿no? No va a decir... Bueno, pues no, yo creo que hay partido, yo creo que las primarias van a seguir con ese espíritu competitivo y creo que ahora especular en números me parece pura especulación. Lo que sí que veo es que efectivamente ha habido un movimiento muy importante de participación, muy importante de participación, de militantes que han querido participar, que no ha habido que buscarlos, y eso son detalles que en otras ocasiones no los hemos tenido. Y que efectivamente lo que cuenta en última instancia es el voto, que es un voto secreto, en donde no existe la presión ni la indisposición, ¿no? Y esto, por lo tanto, nos importa el voto, pero mañana podremos tener. Y respecto de la tercera opción, hombre, yo creo que hemos tenido ya ocasión de ver un poco las movilizaciones, ¿no? El grado de intensidad y de representación. Entonces, cada uno se lo tiene que replantear. Yo creo que si uno quiere, en este caso, si quiere trabajar por la unidad, pues la unidad pues también igual tiene oportunidad de ejercerla, ¿no? En otra candidatura. Pero
Otra pregunta. Soberanía, decía lo de la soberanía... Este tema le gusta, la soberanía. Sí, hombre, me preocupa, no es que me guste. A mí me gustaría más hablar de ello, la verdad. Que no se plantease y no se abriese tanto ese melón. Pero decía usted que no es nuevo, y es verdad, lo de las nacionalidades está en la Constitución, pero decía que eso no tiene nada que ver con el derecho político y con la soberanía. Es decir, en la candidatura de Pedro Sánchez, en su programa, en su planteamiento y su proyecto para España, es indiscutible que la soberanía es de toda la nación española y que una parte no puede decidir sobre la soberanía de todos. Así es. Eso es absolutamente indiscutible. Así es, y además reivindicamos, nos reconocemos en la Declaración de Granada del partido. No... Y por último, sobre el sándwich, que luego hablaremos del sándwich que ha sufrido el PSOE, yo estoy muy de acuerdo en que es algo injusto con dar los datos de las dos grandes caídas de Pedro Sánchez de diputados y de votos, porque efectivamente había otra opción que algunos dijimos desde el principio que estaba bastante diseñado, que era una disensión muy controlada y que se está revelando que era así. ¿De qué manera va a diferenciarse Pedro Sánchez, que al fin y al cabo sí plantea un ala más cercana a la militancia también del Partido Socialista, más contundente, por decirlo de alguna manera? ¿De qué manera se va a diferenciar, a distanciar su proyecto del de Podemos? ¿O de qué manera se va a distanciar del Partido Popular? Es decir, ¿de qué manera va a romper, va a salir de ese sándwich marcando un proyecto? Porque es difícil, el radicalismo Podemos le va a llevar ventaja y en la moderación, en un discurso más del sistema, más para un intercambio, un Partido Socialista más lo que podía ser los años 90, va a tener al Partido Popular, que ideológicamente ya le ha quitado mucho terreno porque ha aceptado, yo diría que la mayoría de los planteamientos, a menos sociales, que planteó en su día el zapaterismo. Bueno, nosotros somos socialdemócratas, ¿no? Entonces, en ese sentido, donde hay que estar es en ese ámbito. Es decir, nosotros no somos populistas. Y entonces, todas las alternativas que tenemos que plantear deben buscar la viabilidad y evitar la frustración social que produce el populismo. Porque el populismo lo que trata es un poco de excitar las debilidades, ¿no? y las necesidades, pero no plantean políticas viables, ¿no? Y lo que consiguen es mayor frustración. Yo creo que nosotros nos debemos mover en el ámbito de la socialdemocracia, que lo que persigue son conquistas, además con ansiedad. Es decir, lo que queremos es transformar la vida de la gente, pero sin esperar a ningún paraíso ni a ninguna situación idílica, sino el ir consiguiendo conquistas, pero que sean conquistas de verdad. Porque en el último tiempo parece que la socialdemocracia en Europa se ha limitado a estar a la resistencia, ¿no? A evitar recortes, a protestar por los recortes. Yo creo que tenemos que pasar a la ofensiva. Es decir, la crisis de la socialdemocracia viene determinada por una ofensiva neoliberal, y la socialdemocracia pasa a la resistencia. Venga, vamos a este lado. Benjamín López. Sí, yo quería preguntarle un poco por la relación de Pedro Sánchez con Podemos, ¿no? O sea, ¿qué nos espera si gana Pedro Sánchez? Porque le vimos decir como a San Pedro, ¿no? Negar a Podemos hasta 3 veces antes de que cante el gallo, para luego echarse en brazos de Podemos, ¿no? Usted mismo acaba de decir que es el rival y por eso que han tenido rival y por eso han tenido malos resultados en las urnas, y sin embargo luego quieren pactar con ese rival, al que llaman además un gobierno progresista. Claro, son dos palabras que yo creo Podemos y progresistas creo que son antónimos, pero bueno, eso es otra consideración. Además dice usted que se alimentó al rival desde alguna estrategia mediática y tal, pero luego ustedes también pactaron con ese rival, dándole ayuntamientos, apoyándose con ellos y también, de alguna manera, alimentándolo. No sé exactamente a qué juegan y cómo es esa relación con Podemos y qué nos espera si gana Pedro Sánchez. Bueno, yo no he visto en ninguna ocasión que Pedro Sánchez se tire en los brazos de Podemos. Más bien ha sido una historia de mucho desamor, ¿no? Porque Pedro Sánchez no es presidente del Estado. En el Ayuntamiento de Madrid. Hay ayuntamientos, comunidades, ayuntamientos en plural importantes de España. Estoy hablando de comunidades autónomas, que todo forma parte de una misma estrategia. Estoy hablando de España, pero evidentemente por el dilema que se planteaba, por ejemplo, en mi comunidad, que yo soy de Valencia, era u optar por un gobierno de cambio u optar por un gobierno colapsado por la corrupción. Yo no quiero decir los casos de corrupción en Valencia porque nos abrumaría. Pero ahora mismo, que incluso surge el caso de Madrid, la opción era pues también Esperanza Aguirre, que ha terminado dimitiendo. Hubiera sido peor que hubiera dimitido gobernando, ¿no? No, es que por lo tanto, el reto que nos planteábamos en aquel momento eran gobiernos de cambio. Y en ese sentido, sobre programas, y además, no dándoselo a los de Podemos, sino eran
son presidentes socialistas, ¿no? Y en alguna otra ocasión, como en Andalucía, que fue imposible, pues al final se llegó a un acuerdo con Ciudadanos. Pero Pedro Sánchez, el acuerdo de gobierno que planteó era con Ciudadanos, y lo que buscaba es la no obstrucción de Podemos a un gobierno que en ese momento se pretendía solamente reformista y ni siquiera de largo alcance, sino lo suficiente para dar un paso de reforma y de participación parlamentaria, es decir, salir de la situación en la que estábamos. Pero bueno, se sentaron por una matización, se sentaron ustedes con Podemos para negociar un programa de gobierno. No, pero con Podemos con especial intensidad, lo que pasa es que no les salió. Eso y creo que es una evidencia que no, sí, que pero no pueden nunca negar. planteamos un gobierno conjunto. Nunca. Bueno, eso no se sabe, ¿no? Sí, se sabe porque Pedro instancia, ¿no? lo planteó, porque estas preguntas se le hicieron. Nosotros planteamos un gobierno en solitario del Partido Socialista con acuerdos parlamentarios puntuales para determinadas cuestiones. Nosotros lo que planteábamos y sometimos eran programas sobre los que articular mayorías parlamentarias con un gobierno monocolor del Partido Socialista. Alejandro Requeijo. Sí, señor Ábalos, pues... Era complicado, pero era un intento. Recuperando un poco la primera parte de la entrevista, en el momento en el que usted ha hecho el relato de lo que sucedió después de la legislatura breve, bueno, ha hecho ese relato de que podría haber sido presidente Pedro Sánchez y Podemos y Ciudadanos no quisieron, ¿no? No, Ciudadanos en la primera sí. Sí, correcto, digo después de la legislatura breve. Perdón, sí. Claro, usted ha, por así decirlo, ha expuesto que a ambos no les interesaban unas nuevas elecciones. Y eso como mucho entiendo que da una suma de escaños, que efectivamente la aritmética salía. Pero, y si me permite el comentario, gobernar es otra cosa. Es decir, ya le pregunto a usted cómo, independientemente de que esa investidura aritméticamente sí que pudiese resultar, ¿cómo se gobierna eso no ya 4 años, sino 4 días? Bueno, pues mire, ahora tenemos un gobierno que supuestamente lo hemos dejado formar por la estabilidad de España. Tenemos ahora una fuerte polémica de debate sobre el presupuesto que parece que van a salvar los nacionalistas vascos, que ahora, como veía hoy, ahora vuelven a llamarse PNV, ahora estos ya no son independentistas ni son nacionalistas, ahora es PNV. Pero, ¿usted cree que si el presidente tiene que declarar en la comisión esta de corrupción, eso es una buena imagen de España? ¿Eso es estabilidad? Yo no lo sé. Claro, señor, es decir, por lo tanto, es que al final vamos huyendo de una supuesta inestabilidad por un espejismo de estabilidad, y aquí estamos sin presupuesto aprobado, pendiente de comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de Corrupción, ¿no? Sin el diagnóstico, por eso la pregunta, señor Ábalos, sin el diagnóstico seguramente podamos coincidir mucha gente, ¿no? Lo que yo le pregunto a usted y le pregunto al candidato Sánchez es ¿cuál es su idea? Es decir, ¿cuál es su idea de España? Por ejemplo, el ejemplo claro que hemos visto el vídeo de Nación de Naciones. Usted luego aquí nos ha matizado y nos ha puesto el apellido de Nación Cultural. Pero yo creo que la gente que está escuchando ese mensaje no lo entiende así. No entiende como nación cultural, sino piensa que está hablando de otra cosa que está todos los días en la primera línea de la actualidad política. Y quienes lo quieren entender a favor, lo entienden a favor, y quienes lo quieren entender en contra, lo entienden en contra. Por eso, quizá... es un debate interesado. O quizá es también interesada ese discurso ciertamente ambiguo para contentar a ambos bandos. No, pues porque hay que desbloquear la situación. Es decir, del modo en que la unidad de España permanezca, que es lo que hay que intentar preservar, pero al mismo tiempo está reconociendo un sentimiento nacional que existe en Cataluña. Es decir, y si lo que dedicamos es simplemente a aportar más elementos de bloqueo, pues la situación es la que es. Es decir, es que de esa forma de actuar ya la conocemos. Entonces, hombre, habrá que intentar quitarnos algún prejuicio. A ver si estamos discutiendo por si nación o nacionalidad. Pero eso pasa por reconocer, ¿no? Señor Ábalos, y ya termino, eso pasa por reconocer naciones a todas. Y usted ya sabe que el nacionalismo catalán, en el momento en el que se iguala todo, pero yo estoy mirando, ya no les vale. Bueno, yo estoy mirando los estatutos de autonomía, y hasta Aragón también se reclama nacionalidad, y Andalucía se reclama nacionalidad. Entonces uno está viendo los estatutos de autonomía, todos se declaran nacionalidades, pero cuando decimos que es plurinacional parece un escándalo. Pues si lo han aprobado cada comunidad autónoma, está en los estatutos de autonomía, son leyes orgánicas. ¿Por qué no reconocemos lo que es un hecho? Y es que todos han reclamado nacionalidades, algunos de toda la vida, que no tienen ni siquiera un hecho diferencial tan importante como lo pueda tener Cataluña. Venga, vamos a este lado de la mesa. Balbás. Bueno, yo creo que el pacto del PSOE con Podemos hace 2 años, en las autonómicas y municipales, es un hecho descriptivo. O sea, en los municipios grandes
se los quedó Podemos y las comunidades autónomas de Aragón, Valencia, La Mancha, Extremadura, Baleares y Asturias se las quedó el PSOE. Eso sí, todo en monocolor, no hubo mezcla. Es decir, eso es así. Oye, estaban de acuerdo hasta el de La Mancha, porque el de La Mancha no hubiera salido, porque se quedó a 600 votos o 700 Cospedal, la ministra de ser presidenta sola por mayoría absoluta. O sea que existen los justitos. Y ahora no queremos ni juntarnos. Oye, pues vete de Toledo, ¿sabes? Directamente, si nadie te lo ha preguntado. Entonces, claro, sí que es verdad que en Galicia también hubo un pacto entre el PSOE y Podemos, y gobiernan prácticamente todo, municipal. La Coruña, así que te lo explico. Lugo, no, sí, no vayamos para el detalle. Descriptivo. Venga, a ver. Descriptivo. Otro dato descriptivo sobre Pedro Sánchez y Rubalcaba. Rubalcaba deja el partido con el 23,1% en las europeas, con un Podemos de un 7%. De un 7 y pico por ciento que aparecía por ahí. Del 14, perdón, ¿vale? 2014. Exacto. Aunque ya la campaña de Antena 3 Media, que bien decía nuestro amigo Alejandro Requeijo, y lo sabe bien, lo del sándwich, estaba en marcha. Pero era el 7,5. Y Pedro Sánchez, en un desastre absoluto, pasó al 22,5. Es decir, cuando Podemos va del 7,5 al 20, Pedro Sánchez solo pierde el 1%. Esas son las matemáticas, que es la realidad. Luego que se quiera decir, una derrota, sí, no. Bueno, 2 veces repitió y resistió el sorpaso 2 veces. Vamos a ver si el siguiente, si es Susana o es Pedro Sánchez, aguanta el envite de Podemos y no hay sorpaso, como lo ha habido ya en media Europa, porque recuérdese que en Francia es el 6%. El PSOE y es la quinta fuerza. O sea, la pregunta cuál es, yo por centrar el tiro con esa pregunta a nuestro invitado. La pregunta, la renovación o la marcha, como en Francia, en marcha, ¿no? Sí, en marcha. En marcha de Pedro Sánchez va, ¿tú crees, José Luis, de una vez a que sea viable un cambio socialdemócrata renovador en el partido, actualizándose y que no se repita más de lo mismo, que se evolucione desde la vieja guardia, que siempre ha vuelto desde las elecciones del 98 de Borrell sistemáticamente, luego con Zapatero, que se volvió para atrás y pactó con la vieja guardia, y luego ya la tercera pucherazo que se hace, pues es el 1 de octubre del 16, con el golpe antidemocrático y antiestético, sobre todo, del Comité Federal. Entonces, ¿crees que esa vía democrática y modernizadora de la tercera vía, sociedad del estado de bienestar a la sociedad de participación, que son las teorías de Giddens y Tony Blair, el PSOE lo va a actualizar, o vamos a ir a un PSOE de un 12% tipo Francia? José Luis. Es una pregunta fácil, como has podido entender y demás. No lo digo para... Espero que la respuesta esté a la altura. No, lo digo porque cuidado. Yo creo que ha hecho una pregunta por hacer una pregunta, ¿no? No, la pregunta está clara. No, si Tino tiene mucho, pero... La pregunta está clara. En los 187.000 hay posibilidades de ganar. A ver, dale. En los 187.000. Yo creo que el socialismo en España tiene un desafío al que hacer frente, pero en general es la socialdemocracia en Europa, ¿no? Los ejemplos que estás planteando vienen a decir claro que la socialdemocracia como tal, que triunfó en Europa, que fue constructora del estado de bienestar social y tal, pues tuvo unos años de gloria que en estos momentos no se están dando. Y el desafío es europeo, pues. Y digo europeo porque es donde la socialdemocracia nació y se consolidó como proyecto político. Pero en general, ¿cuál es el...? Digamos, yo siempre digo que el aspecto más importante, o mejor dicho, la aportación más importante del Partido Socialista Obrero Español en España ha sido la modernización. Ha sido un partido que históricamente ha contribuido a la modernización de España. Y eso no puede quedarse anclado, por lo tanto. Tiene que ser, en ese sentido, asumir retos y desafíos de modernidad. Eso es para seguir teniendo su papel, porque 138 años de historia no se justifican si no es por esa capacidad adaptativa de entender los nuevos tiempos. Y hay que entenderlos. Por ejemplo, el modelo de partido pues de 2017 no puede ser de 1976, ¿verdad que no? Porque hemos cambiado mucho todos. Porque incluso ahora tenemos unos instrumentos de comunicación, de información y para interactuar socialmente que no disponíamos. Y hay un nivel de exigencia de la gente
Pero ¿para mucho qué se más elevado. moderniza el señor Ábalos si hacen el crowdfunding y el partido se lo tumba? ¿Para qué lo hacen? Pues Si por estas eso mismo. iniciativas ya se las Por eso tiran mismo. Por eso mismo, porque son innovaciones que hay que integrar. Bueno, el problema venga. son las resistencias a esa innovación política. Alcalde, que José entiendo Luis. que comulgará con todo lo que ha dicho nuestro invitado. Absolutamente, y lo voy a expresar ahora, estoy claro. Yo respeto profundamente, para empezar, los procesos electorales, nosotros de los partidos, y bueno, nosotros hemos tenido ahora recientemente uno, tanto a nivel nacional como de la comunidad. Pero bueno, puestos a opinar, desde luego, de quien sí puedo opinar es de Pedro Sánchez, que ha sido secretario general, porque bueno, es al puesto al que opta, ¿no? Es decir, José Luis, desde luego, eres un magnífico representante de Pedro Sánchez, porque has transmitido una imagen, yo estoy ahora mismo desde mi casa, muy similar al Dalai Lama de Pedro Sánchez, un señor que sale diciendo que España es una nación de naciones y nos estás diciendo que son nacionalidades culturales, como un poco, bueno, pues parece que es un debate de folclore. No, señor, un señor que matiza sus declaraciones y evoluciona en sus declaraciones, como él mismo ha dicho, pasando de, bueno, pues mientras era secretario general, difumina ese concepto, a ahora decir que es una nación de naciones en Cataluña, que pone al arbitrio la unidad de España y que España es una nación indisoluble, para mí, no tiene ningún tipo de credibilidad, y no se puede hacer vender, o no se puede vender esto como si hubiera dicho un chascarrillo más o menos que hemos pasado de puntillas. Esto es indispensable que la gente lo sepa, porque es que Pedro Sánchez, si se ha caracterizado algo a lo largo de su labor como secretario general, es de irresponsable. Y digo irresponsable, políticamente hablando, lógicamente, por un motivo muy claro y sencillo que todos los españoles van a conocer. Por su empecinamiento anduvimos peregrinando por un sinfín de elecciones para luego ir perdiendo votos y acabar siendo expulsado de la Secretaría General. Eso nos ha retrasado en los presupuestos, que ahora decías, José Luis, que no tenemos aprobado, lamentablemente, que están sufriéndolo los funcionarios, que están sufriéndolo los pensionistas y que probablemente lo sufrirán las inversiones en caso de que continuemos con esta rueda de peregrinaje presupuestario. Y ahora bien, y por matizar antes de hacerte la pregunta, que la voy a hacer clara y concisa. Bien. Ahora bien, por matizar, para que los espectadores tampoco se vengan a engaños. El señor Sánchez lo único que ha gestionado en estos últimos tiempos es una purga minuciosa al Partido Popular. Y digo purga minuciosa y determinada porque en Madrid Esperanza Aguirre le ofreció la alcaldía al señor Carmona y el señor Sánchez dijo que no. Un señor que no piensa en el bienestar de los ciudadanos, que no piensa en el criterio que debe sentir y gestionar cualquier gobernante, que es lo mejor para la sociedad, y lo antepone a sus odios y sus purgas internas, bueno, pues desde luego para mí es un irresponsable político. Y la pregunta, señor, Podemos ha propuesto una moción de censura. Si no es una moción de censura, probablemente le propondrá, antes de llevarla a cabo y si no después, en un futuro, si no la ejecutan inmediatamente, será un acuerdo de gobierno como el que se propuso. ¿Va a salir el señor Iglesias otra vez en la televisión ofreciéndose para liderar determinados ministerios que, como todos sabemos, no tienen ninguna importancia, como el de defensa, etc.? ¿Lo va a aceptar el señor Sánchez? Venga, señor Ábalos. Es que la pregunta va dirigida al señor Pablo Iglesias, no a mí. Yo puedo representar a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias no. Entonces la pregunta va dirigida a él, no te puedo contestar. Lo que sí que observo en tu larga exposición es que Pedro Sánchez no te gusta. Eso sí que me ha quedado claro. Desde luego, no tengo ninguna duda. Desde luego, no le puedo valorar porque ha sido secretario general. No te digo que Susana Díaz sea también objeto de mi deseo, ni mucho menos. Ninguno de los tres aspirantes es desconocido. Pachi ha sido Lehendakari, secretario ha sido general presidente del Congreso, secretario general del partido en Euskadi, Susana Díaz, presidenta de la Junta, secretaria general, en fin, que no son dos recién llegados. Y Pedro Sánchez es el que menos currículum tiene. Lo que pasa es que veo mucho más diseccionado. El examen ha sido más... Yo, en fin, es que no te puedo decir nada. Respeto tu opinión en todo caso. Sé que te parece despreciable, pero yo lo único... Si lo que ha dicho irresponsable político. Irresponsable político. Destrozas sin fin de elecciones. Son dos. El sin fin y dos. Un peregrinaje electoral, he dicho. Peregrinaje electoral. Peregrinaje electoral. Puede ser que dos hayan sido un peregrinaje electoral de varios meses. Pero bueno, yo no voy a discutir es decir, no nos vamos a convencer. Entonces no tiene sentido el debate cuando ya la posición cerrada. Yo lo que te puedo decir es que deduzco que al Partido Popular no le gusta Pedro Sánchez. Pero la pregunta es, y me preocuparía mucho
que le gustara a Pedro No, Sánchez. me parece bien. Pero mi Porque pregunta era entonces no clara. tendríamos Mi pregunta nada era que clara. hacer. Si Pablo Iglesias se ofrece para liderar el ministerio, ¿lo va a aceptar Pedro Sánchez? Pero tú sabes que eso no tiene... ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no porque me tome en serio la pregunta? No. Tú sabes que no sería la pregunta. Ah, no. No ha haces pasado ni eso ya. siquiera... No ha pasado en España eso ya. No, y ya sabes cuál es la respuesta. Ya, pero es ahora, que ya la conoces. Pero ganando un proceso electoral como el que puede ganar, puede ganar es porque que no, yo participa creo en él. que si queremos sacar algo productivo, por ejemplo, lo que acabas de decir, si yo te he dicho que la soberanía nacional que la queremos preservar, que es el límite, y tú ya me dices No, que es no que te eso lo ha crees. dicho Pedro Sánchez. Yo Él ha dicho que España es una nación de naciones. Es una cosa. Pedro Sánchez molesta enormemente a Podemos porque le quita buena base electoral, que es lo que estaba ocurriendo en las encuestas hasta su derrocamiento, y desde luego veo que le molesta tremendamente al Partido Popular. Por lo tanto, es una gran garantía electoral bajo ese punto de vista. Señor Ábalos, una última cuestión. Sí que le hemos hablado de ese sándwich que hablaba hoy el hombre fuerte de A3 Media, el presidente de La Razón, que decía que el sándwich que había hecho desde La Sexta al Partido Socialista, es decir, para beneficiar al PP y perjudicar al PSOE, promocionando a Podemos, le había salido bastante bien la jugada. Enseguida vamos a hablar de esto en el Gatalagua, pero sí me gustaría cómo han experimentado, usted que lo ha vivido en sus propias carnes, este sándwich al PSOE para potenciar a un partido político, ir en detrimento de su formación, todo en connivencia con el gobierno. ¿Cómo lo han vivido? Hombre, pues nada nuevo, es decir, que estaba clarísimo. Lo único que ocurre es que ahora tenemos una confesión. Claro. Es decir, el delito existe, pero hasta que no se confiesa, pues ya no. Ahora ya no hay nada más que decir. Pero todos lo veíamos. Es decir, hay un momento en que el Partido Popular ve que tiene dificultades para renovar el gobierno y lo más sencillo es fracturar la alternativa. Y entonces somete al Partido Socialista a ese desgaste. Yo recuerdo que en un principio de la campaña de promoción de Podemos no se invitaban a los miembros del Partido Socialista a ningún debate. No existía el Partido Socialista. Pues en el canal que está hablando. Dígalo, el no, confeso. Si no pasa nada por verbalizarlo, no pasa nada. Pero si a mí me da... Bien. Pero ahora, yo fuera de la campaña, que es evidente que fue en connivencia con el Partido Popular y con determinados actores económicos que sostienen estas cosas, porque esto no se sostiene sin nada, lo que sí que está claro que hay otro aspecto que es el que también me preocupa mucho, que tiene que ver con la calidad democrática, y es el estilo de la conversación. ¿No? Un estilo muy turbio, ¿no? Entre el señor Mauricio Casals, dice, bien. Claro, porque se otorgan un poder en la sombra muy fuerte y muy fuera del control democrático. Dice mucho de la calidad democrática. Pero, ¿y no le llama la atención y esa es la parte que nos tendría que preocupar, de cómo se orquestan las campañas de desprestigio y cómo se quiebra la institucionalidad. Porque un partido político, y más como el PSOE, que ha gobernado tanto tiempo y que tiene mucho que ver con la transición española, no se le puede desestabilizar como se le desestabiliza. ¿Y no le llama la atención porque se destabiliza el conjunto del país? ¿No le llama la atención que ese sándwich contra el PSOE para beneficiar al PP y a Podemos no haya sido en la televisión pública, que sería muy criticable porque diría poco de la higiene democrática, que haya sido en un canal privado? Bueno, pero es que es normal también. Es decir, vamos a ver, hay más libertad para arbitrar todo esto en la televisión pública, que también lo han usado, pero en fin, se exige mayor sutileza. En la privada no le puedes exigir nada porque es privada. Una cosa muy cortita, si me dejas, Gonzalo, preguntarle a nuestro invitado si gana Pedro Sánchez, ¿va a seguir viniendo usted por aquí, o el mismo Sánchez, o se van a ir a las cadenas donde les hacen el sándwich a seguir haciendo de mortadela del sándwich? Nosotros no somos personas rencorosas. ¿No? Claro. Así no va. Así no va. Pues mira, claro, pero ya si gana, entonces ya mira, a entenderse con ellos. Yo voy a hablar con el corazón. Mira, yo llevo 36 años militando en el partido. Tengo una larga experiencia ya, y la relación con los medios es una parte importante de la actividad política. Se ha llegado a pensar muchas veces que es la más importante, y hay quien ha hecho política solo pensando en los medios de comunicación. Hoy la sociedad, afortunadamente, es muy distinta, ¿no? Sí, afortunadamente. Porque la incidencia y la influencia ya es muy de muchos, hay muchos vectores, ¿no?, que intervienen. Y también es verdad que en esto también podemos ganar libertad, y ojalá podamos, incluso antes éramos más convencionales, más correctos, ahora podemos hablar de... Y yo creo que hay que estar en todas partes, allá donde te dejen la voz y la palabra, y sabiendo que cada uno, pues esta es una sociedad de conflicto de intereses. Lo importante es reconocer los intereses, y el conflicto está ahí. Ahora, yo no voy a negar a nadie nada de esto. No, está claro. Bueno, ha quedado clarísimo. Señor Ábalos, que muchísimas gracias por haber estado en Gatalagua. Por invitarme, hacía tiempo que no venía. Hombre, por eso, que ya sabe que aquí puede venir cuando usted quiera. ¿Le hemos tratado bien?
Esta vez sí, no ha sido un 5 contra 1, ¿no? Está bien y todo. Se lo pasa bien. Sobre todo muy agradable su última disputa con el alcalde Brunete, claro que sí. Bueno, que muchísimas gracias, que toda la suerte del mundo en este proceso de primarias y que seguimos en contacto para ver qué tal ha ido todo, ¿vale? Gracias y muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de lo que les habíamos prometido, esa conversación que hoy rendía en el periódico de Alejandro Requeijo, en El Español, y que él mismo firmaba. Una conversación sobre el presidente de La Razón, uno de los hombres fuertes de A3 Media, es decir, de Antena 3 de La Sexta, que hablaba con Edmundo Rodríguez Sobrino, donde le dijo, entre otras cosas, que el sándwich que estaba haciendo que le estaban haciendo al Partido Socialista en La Sexta, es decir, para beneficiar al Partido Popular y también a Podemos, les estaba funcionando francamente bien. Vamos a ver ese vídeo que les hemos preparado con esas conversaciones. El sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine. Son palabras pronunciadas por el propio Mauricio Casals, presidente de La Razón en 2016. Forman parte de los audios grabados a los directivos de A3 Media que trataron de chantajear a Cristina Cifuentes para que dejara de investigar la corrupción del PP de Madrid que vamos conociendo con cuentagotas gracias al caso Lezo. Casals se pronunciaba así con el entonces consejero delegado y presidente de INASA, el ahora encerrado en prisión Edmundo Rodríguez Sobrino. Charlaban sobre la estrategia para hundir al PSOE, encumbrar a Podemos y beneficiar al PP que pusieron en marcha en 2015 y 2016, años de citas electorales. Confirman así la acusación recurrente de medios y partidos que llamaban a La Sexta Telepodemos por el gran bombo que se daba a diario a sus líderes en detrimento del PSOE y de Ciudadanos. Además, en la misma conversación, el encarcelado Rodríguez Sobrino le cuenta a Casals que en el Consejo, Josep Crehueras, el presidente de Planeta y A3 Media, les había ordenado tratar bien a la señora en referencia a Cifuentes, a quien ellos trataban por su parte de parar los pies para que dejara de investigar a Ignacio González, porque explican va a dar 2 universidades y ellos quieren aspirar a una, y es muy importante la operación. Rodríguez Sobrino también dice en la conversación que no estaría de más que se sepa por ahí que Planeta puede verse favorecido con una universidad privada, para acto seguido justificar sus palabras, porque macho, ya les han dado bastantes cosas, ¿no? Refiriéndose sin duda a las concesiones de radio y televisión del grupo A3 Media. La grabación también pondría de manifiesto la lucha de intereses dentro del Consejo de uno de los conglomerados de medios de comunicación más grandes de España. Rodríguez Sobrino se refiere al proceso puesto en marcha por la Comunidad de Madrid y añade, refiriéndose de nuevo a Crehueras, que hijo de puta es, a lo que Casals corrobora, acojonante, sí, es acojonante. Bueno, esto es parte de las revelaciones que hoy publicaba Alejandro Requeijo sobre esa operación Lezo en esa tremendo Volvás, ¿no? Desde luego constata lo que era un secretavoces, por si alguien tenía duda. Aquí viene como la declaración de una de las partes, el presidente de La Razón, uno de los hombres fuertes de A3 Media, de Antena 3 y La Sexta, confirmando lo que están haciendo durante los últimos años, un sándwich para perjudicar al Partido Socialista, para beneficiar, por tanto, al Partido Popular y a Podemos. Brevísima pausa de publicidad y analizamos estas interesantes revelaciones periodísticas. Aquí seguimos en el Catalagua, pasan 12 minutos de las 11 de la noche. Lo que les decía, vamos a hablar ahora de lo que les hemos anunciado antes de la publicidad, que es ni más ni menos que las revelaciones periodísticas que hoy se han filtrado, que ha publicado nuestro compañero Alejandro Requeijo, sobre una conversación entre el presidente de La Razón, que es el señor Casals, y también en una conversación que mantenía con uno de los principales, está en la cárcel, imputados en la operación Lezo, Edmundo Rodríguez Sobrino. Hablaban de una cosa y constataban una cosa que es evidente a todas luces desde los últimos años, que en esta casa venimos denunciando, que es más allá del duopolio, de la existencia de un duopolio que ahora verán entre A3 Media y el grupo Mediaset, cómo desde, digamos, A3 Media, en connivencia con el gobierno, o de la mano del gobierno, hicieron un sándwich, como ahí ven que dicen, al Partido Socialista, utilizando a La Sexta, una televisión que recuerden que hace unos años el gobierno de Mariano Rajoy permitió a A3 Media que comprase y, digamos, ahí ya
la compró, la adquirió y formó ese duopolio junto con Mediaset, que a su vez compró a la Televisión 4. Telecinco compra 4, se fusionan, Antena 3, digamos, compra La Sexta, se fusionan y hacen ese duopolio. Y hoy Alejandro Requeijo se constata lo que era un secreto a voces, que es como el gobierno, en connivencia con La Sexta, auparon a Podemos para beneficiar al PP y perjudicar al PSOE, ¿no? Sí, es una información que publicamos hoy en El Español, la firmo junto a mis compañeros Daniel Montero y Carlota Guindal. Y bueno, efectivamente forma parte de una de las conversaciones que están incluidas en la investigación que ha hecho la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Bajo mi punto de vista, esta información tiene 3 patas, o al menos 3 pilares que son interesantes. Uno, para empezar, el titular, evidentemente, ¿no? Ellos hablan de una estrategia mediática que yo creo que es relevante conocerla. Luego podremos discutir si es buena, es mala, es acertada o no, pero sí por lo menos conocer qué hay detrás de ciertas elecciones en cuanto a temas, en cuanto a invitados, en cuanto a enfoques. Oye, está bien que se sepa. Y creemos que esta información es relevante porque pone relieve o explica o nos enseña la letra pequeña de muchas cosas que han influido, habrá quien piense para bien y habrá quien piense para mal, en la política española en los últimos años, ¿no? Entonces está bien saber, oye, ahora que se pide tanta transparencia en todos los ámbitos, también en el mundo mediático. Es una frase y unas palabras que Casals le dice a un asustado Edmundo Rodríguez Sobrino por las investigaciones que ya se cernían sobre él en torno a sus actividades como presidente de INASA, filial del canal Isabel II. Y entonces Casals, y esto ya sí que me parece más preocupante, lo que viene es a tranquilizarle en el sentido de ni por Podemos ni por el Partido Popular te van a atacar, porque la estrategia de hacerle el sándwich al PSOE para beneficiarles a ellos dos funciona de maravilla. Eso te lo garantizo. ¿Por qué? Porque Casals, entre otros hombres de A3 Media, se habían implicado de manera personal en salvar al soldado Edmundo Rodríguez Sobrino de esas investigaciones. Y aquí viene la segunda parte de la información que yo creo que es muy relevante también. Cuando dice nosotros, en ese ánimo de salvarle a él de las investigaciones y de los posibles ataques, nosotros vamos a activar el boca a oreja. Nosotros somos más poderosos en el boca a oreja que en el periódico, en La Razón. Le dice Casals a Edmundo, Le dice Casals a Edmundo. Es decir, Casals en ese momento está reconociendo, poniendo de manifiesto que hay una actividad subterránea, digámoslo así, oscura, que funciona de boca a oreja con el poder, en la que se influye, en la que, bueno, pues se actúa medrando para salvar a una persona que está siendo investigada por la justicia. Y luego hay otro tercer punto importante que no se desarrolla en esa conversación, que es cuando Edmundo Rodríguez Sobrino incluso tira una piedra contra el propio tejado de su grupo para forzar a que los altos dirigentes del Grupo Planeta también se impliquen en esta estrategia, cuando dice no estaría mal que se supiese que el Grupo Planeta puede ser beneficiado con una universidad privada. Yo creo que son 3 pilares de una conversación que da a entender pues una serie de prácticas que están poniendo de manifiesto la operación Lezo también en el mundo mediático. Benjamín. Hombre, es que, vamos a ver, hay una sutil línea entre lo que es la línea editorial y lo que es un complot, ¿no? Pero es muy sutil. Y yo no me atrevería a establecer bien las diferencias. Porque, hombre, yo quiero recordar, por ejemplo, aquí aquellas palabras de Ansón en su día diciendo que había habido una trama, como dijo, una trama de acoso y derribo a Felipe González, orquestada, y citaba nombres: Pedro J. Ramírez, José Luis Gutiérrez, Martín Ferrán, Pablo Sebastián, etcétera, etcétera. Citaba nombres concretos, ¿no? Bueno, eso era un complot, eso era una línea editorial pactada entre todos los medios. O cómo se puede llamar también, diríamos, a la estrategia del Grupo Prisa durante tantos y tantos años, diríamos, haciendo casi de como se le llamaba, el boletín oficial del Estado para el Partido Socialista, ¿no? Era línea editorial, era una trama, era un complot, era denunciable, no era denunciable. El boca a oreja, eso es el día a día, creo yo, de la relación entre los medios y el poder. No digo que esté bien o esté mal, pero es el día a día. Nos podemos hacer los sorprendidos, pero eso es así. Los políticos tratan de influir en los medios y los medios también tratan de sacar tajada de los políticos. Por lo tanto, bueno, es verdad que ese sándwich ha existido. Insisto, eso es línea editorial, es estrategia pactada, es una cosa orquestada. No lo sé, la cuestión no está, para mí no es tan blanca o negra, sino que es más gris.
Y en todo caso, yo diría que la estrategia le está saliendo muy bien al gobierno, la de alimentar a Podemos, también con la colaboración explícita, no implícita, explícita, de Pedro Sánchez y del propio Partido Socialista de Pedro Sánchez. Porque volvemos a lo de antes en la entrevista con Ábalos. El que ha pactado con Podemos, el que le ha dado carta de naturaleza, el que le ha convertido en un partido de poder y con poder, ha sido el Partido Socialista, no ha sido ningún grupo mediático. Y claro, ahora no te puedes quejar de haber alimentado al monstruo y echar la culpa a los medios de comunicación, a determinados medios de comunicación, cuando tú te has dedicado a darle galletas al monstruo de las galletas, ¿no? Claro, no sé, por eso digo que la línea es muy sutil y que a mí no me parece blanco o negro esta Pero más cuestión. allá de esa línea sutil, que se puede entender tu argumento, Benjamín, ¿qué te parece el hecho de que el presidente de La Razón, hombre fuente de A3 Media, diga eso del sándwich, que no sé si lo podemos ver? ¿Tú cómo entiendes esto del sándwich, de que el sándwich al PSOE no está funcionando muy bien con La Sexta? Funciona de cine. Vamos, me parece, funciona de cine. O sea, eso, me parece que no es interpretable. Me parece que es tal cual lo dice. Sí, sí, esto no es una cuestión de línea editorial, esto es una cuestión de estrategia mediática. No es una cuestión de línea editorial. Cuando un periódico, una televisión decide apoyar a un determinado partido por su ideología, pues eso es línea editorial. No, pero es que está hablando de dos líneas editoriales. Es que es muy distinto. Claro, que es muy distinto. Nosotros la Gaceta tenemos una. Alejandro en el Español tendrá su línea editorial, que es pública y que es la que hace que los lectores o los oyentes o los televidentes se acercan a un medio de comunicación. Y después está todo lo que ha dicho, que es verdad, y lo de Prisa, y lo de Ansón, y lo que era antes, y desde el 78, 77, 78, en esa connivencia que era más concupiscencia de políticos nuevos y periodistas nuevos y jóvenes que han estado pues casi 40 años haciendo y deshaciendo en grupos poderosísimos, pues hay esa deficiencia de la prensa española, demasiado cercana al poder y demasiado cercano al político. Y se decía y discutían periodistas y directores de varios medios con los principales artífices de la transición a quién había que darle más bola y a quién había que darle menos. Eso fue así, lo cuentan así los protagonistas en innumerables biografías, como habéis podido comprobar. Y eso es un lastre de la prensa española. Ahora, pero esto ya es otro nivel. Aquí no está hablando de la línea editorial de un periódico, ni de la línea editorial de una televisión, sino de un hombre fuerte, de un grupo multimedia que forma junto a otro un duopolio en el que no deja entrar a otras televisiones, en el que no deja participar de la tarta de publicidad, pues con el gobierno, que es un hombre que entra y sale por la Moncloa, como entra Gonzalo Pons por esta televisión, que es un hombre que tiene a su cargo, que tiene influencia en varias cabeceras con distintos editoriales, promueve una operación política de propaganda para utilizando, es decir, engañando a sus lectores. Que no están diciendo los de La Razón, es que esto es bueno para el Partido Popular. Bueno, engañando a sus lectores, Kiko, ¿por qué? Y los de La Sexta. Sí, hombre, pero se han inventado noticias. Porque el fin de La Sexta, la línea editorial de La Sexta, no es construir una alternativa de izquierdas de un gran proyecto para España. No. Es hacer un sándwich con el que yo apoyo al Partido Popular por aquí y apoyo a Podemos por aquí y me cargo a un segundo, Kiko, porque estamos viendo, para acompañar el argumento de Kiko, lo que decía la audiencia y la publicidad. Fíjense que A3 Media, con todos los canales que tienen, el 27% entre A3 Media, entre Antena 3, La Sexta, etcétera, tiene un 27,2% de publicidad. Mediaset, Telecinco, 4 Energy, todos los demás tienen en torno al 30%. Juntos suman el 57% de la audiencia, es decir, son dos gigantes enormes, pero en cambio se llevan el 94,8% de la publicidad. Es decir, o dicho de otra manera, el restante 5,2% de la tarta publicitaria es para el 43% restante de la audiencia, con lo cual, por eso se refería Kiko Méndez Monasterio a ese duopolio. Pero eso es ¿algo más, Kiko? Eso es incuestionable, la existencia de ese duopolio. Claro. Vamos, eso es incuestionable, pero ahora bien, yo no creo que haya habido una estrategia para engañar a nadie. Ha habido una estrategia para reforzar a alguien, que no es lo mismo. Y yo creo que la diferencia es bastante importante. A ver, Balbás. No reforzar, es crear para fracturar la alternativa de izquierdas, que en España llevaba cerrada 32 años y se ha querido fracturar. Es una operación política instrumentada por un gran medio de comunicación, básicamente, que es Antena 3 Media, La Sexta, ¿no? Eso está hoy clarísimo. Se intuía, se sabía, lo decíamos, pero hoy hay pruebas, que eso es lo importante del asunto. Hay pruebas sujetas a una investigación judicial de Lezo, autorizada por el juez,
Las consecuencias las que tendrás se verán. ¿Tú crees que eso puede tener consecuencias penales de algún tipo? Yo no observo ningún ilícito penal, la verdad. Se verá y se dirá, pero sería un escándalo político en cualquier país medianamente democrático. Pero solo medianamente. Lo que es un escándalo político de dimensiones difícilmente conmensurables, porque toda la campaña del PP, ¿tú te acuerdas que era? ¡Ay, que vienen los rojos de Podemos venezolanos! Pero si los has creado tú. ¿Sabes? O sea, dices, ¡ay, que va a gobernar Carmena en Madrid, que es una roja infesta! Y estabas en La Sexta, que lo sé yo, el mismo sábado, previo a la votación electoral del Ayuntamiento de Madrid, hasta la 1:00 viva, búscate las grabaciones. Pero Balbás, viva, ¿tú crees que el PP ha creado a Podemos? Hombre, por favor. Una cosa que se haya aprovechado es la marca bis del PP. Es la marca roja del PP con el cual hace estrategias políticas. Otra cosa es que le haya interesado potenciar a Podemos. Alcalde, por alusiones. Eso no es que esa marca bis del PP. Es interrupción. No es. Si no me dejas dar el argumento, no te dejo. Lo que dice textualmente Casals, que es probablemente la autoridad en medios de comunicación más importante de este país, por sus conexiones con Moncloa, tanto con el presidente como con la vicepresidenta, de los cuales son amigos, como es público y notorio, desde hace muchos años. Esa es la conexión del asunto. Lo que dice es, el sándwich al PSOE con Podemos, con La Sexta nos funciona de cine, nos funciona. Es decir, lo hemos instrumentado. Hay pruebas de que es una estrategia. ¿Por qué? Porque lo hace la Fiscalía Anticorrupción y la UCO. No es que lo hemos oído en una comida del Zaracaín que estábamos en la mesa de al lado. Que eso no sería prueba. Esto es prueba. Aunque la prueba sea política, mira, la trascendencia penal, ¿qué importancia tiene? Incluso la civil. Lo importante aquí es la política. Cualquier escándalo en política sí tiene afección, y mucho más en un momento en que la corrupción al PP le salpica tan fuertemente que ya está afectado mucho, porque esto es Madrid. Madrid no es Murcia, ¿sabes? Incluso no es Valencia. Pero entonces, es Madrid. Si te parece un escándalo cada vez que un medio de comunicación ha apoyado que va a hablar el pues alcalde, que va a hablar el alcalde de Brunete, donde tiene la corazada para hacer algo. Bueno, realmente está en Guadarrama, pero se llama corazada Brunete. ¿O cómo se llama? Históricamente. Se llama históricamente, ahora se llama Guadarrama 12. Pero antes Brunete, venga. Pero los tanques ahí están. Venga. Me encanta que ya Balbás reparte los turnos, ¿no? Cosa que se agradece aquí a mañana ya ni vengo, Balbás. No, lo dejo por el miedo que me ha dado la corazada Brunete. Por lo de los tanques. Otro golpe. A ver, venga. Bueno, yo, evidentemente, de un medio de comunicación, estando en una mesa con tantos profesionales, pues no puedo hablar, ¿no? Pero sí puedo hablar de matices que yo creo que es conveniente que la gente conozca. Es decir, independientemente de las grabaciones, y por supuesto felicito a Alejandro por el artículo, pero hay una cosa clara. La Sexta, oiga, es que no la creó Rajoy, la creó el señor Zapatero con Roures. Vamos, al amparo del señor Zapatero. ¿Alguien tiene duda? La fusión es de Rajoy, no se te olvide. En este planeta alguien tiene duda, y si no les hablo en carnes propias, que de la línea editorial de La Sexta respecto al PP. Es decir, ¿alguien ha escuchado una palabra bondadosa en La Sexta, en cualquiera de sus programas, frente al Partido Popular? Hombre, ya eso ya de momento nos puede dar pistas de, por supuesto, no la línea editorial de La Sexta, sino de la perspectiva mediática de La Sexta. Pero si esto ya le aducimos y añadimos que el Partido Popular ha sido el creador de Podemos, no. Me niego. Podemos se creó. Y quien sostiene a Podemos en las instituciones es el Partido Socialista, y lo sostiene Allende y los mares y donde esté. Es decir, estos señores les da igual el gobierno con tal de desbancar y purgar, como decía antes yo, al Partido Popular de las instituciones. Ahora bien, dicho lo cual, es necesario añadir otro matiz que sí que es importante y viene muy al hilo de la información, porque el verdadero debate que tenemos que acometer en este país, a mi juicio, es el de la liberalización del espectro audiovisual. Ahí, como ocurre en Estados Unidos, en donde los gobiernos no conceden las licencias. Las licencias las conceden al albur de las iniciativas de las empresas, y se le asigna una frecuencia de espectro radioeléctrico. Y ahí
sí que daría igual, por ejemplo, tanto la libertad de empresa como la libertad de prensa. Ese es el verdadero debate que tenemos que afrontar y sobre el que nos tenemos que mover, pero no discutir sobre el editorial, a mi juicio, el editorial, la línea editorial de La Sexta, que por favor, es que ya más dramático no puede ser. Bueno, a ver, Cristina Ramos, cuéntanos ejemplos concretos de lo que venimos hablando aquí, que por cierto, Cristina Ramos ahora va a hacer su contenido periodístico habitual, que ha estado investigando, por cierto, que WhatsApp esta noche creo que hay un problema con WhatsApp, no aquí con el de Intereconomía, ninguno de los de la mesa nos funciona, lo digo porque incluso si se intenta enviar WhatsApps al Gata al Agua o notas de voz o con sus amigos, que parece ser que la red debe estar caída, con lo cual no funciona, así que no se preocupen, que intentaremos en cuanto WhatsApp restablezca el sistema, volveremos a nuestro sistema de visionado de mensajes habitual. Cristina Ramos, ejemplos concretos de lo que estamos hablando y cómo La Sexta ha promocionado a Podemos en los últimos años. Vamos a ver cómo se producen esos acontecimientos. En 2014, un recién nacido Podemos encuentra todo tipo de facilidades para realizar una intensa campaña en La Sexta que les lleva a conseguir 5 escaños en el Parlamento Europeo con apenas 3 meses de vida. Pablo Iglesias se convierte en un habitual de los principales programas políticos de la cadena Al Rojo Vivo, en el que casi a diario aparece él o algún miembro de su formación. La Sexta Noche, donde cada sábado algún fundador de Podemos es entrevistado y desde donde se permite a Iglesias cargar contra cualquier miembro del Partido Popular. Recordemos que es ahí donde critica el nombramiento como alcaldesa de Ana Botella por ser mujer de Aznar. Claro, entonces faltaba mucho para el nombramiento de su novia como portavoz. E incluso también aparece en El Objetivo y Salvados con episodios dedicados exclusivamente a su figura. ¿La Iglesia pagará el IBI? Vamos, que si lo pagará. ¿Usted es Pablo Iglesias? Sí. Reconocido por la tele. Claro. Y por el pelo. Claro. ¿Y a él no le conoce? Pues bueno, he tenido que renunciar a un montón de cosas que me encantaba hacer en mi vida, como salir a tomar una cerveza con mis amigos o ir a cenar a un restaurante. Ahora... Renunciar directamente, no puedes hacerlo ya eso. Sí, lo puedo hacer, pero se convierte en un espectáculo en el que tengo que sacar la cara del Pablo público. Un año después, ya en 2015, de cara a la primera campaña electoral a presidenciales, se filtra una fotografía que nos ayuda a entender mejor lo que estaba pasando. En ella se ve el encuentro que mantuvieron los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con el periodista Antonio García Ferreras y el director de La Sexta, César González Antón. Tuvo lugar, además, en uno de los restaurantes con más renombre de la capital en ese momento, el Sudestada, cuyo precio medio ronda los 240 euros por persona. También, durante las campañas de 2015 y 2016, no solo fue habitual que La Sexta diera cabida a Podemos a diario, también se cebaron contra el Partido Socialista cuanto pudieron. Vean cómo criticaban a Pedro Sánchez, Ferreras y su mujer, la periodista y presentadora del Objetivo, Ana Pastor. No va a acudir a la entrevista prevista, la entrevista electoral dentro de la ronda de candidatos a presidente de gobierno. Es el secretario general del PSOE, no va a ir el domingo al Objetivo. No va a ir. No se llama problemas de agenda. Se llama miedo, se llama cobardía. Bueno, pero en un momento dado llegan a rizar tanto el rizo que comienzan a hacerle la campaña a Pablo Iglesias, incluso desde la principal cadena del grupo, Antena 3. Así llegamos a asistir a una situación inédita. El líder morado entrevistado en campaña en las 2 principales cadenas españolas a la vez, en Telecinco por Ana Rosa Quintana y su grupo de niños, y en Antena 3 en 2 días y una noche, donde vimos a la periodista Susana Griso escuchar sonriente la versión más grosera de Pablo Iglesias. Ha tocado chupar, esto ya nos vamos poniendo serios. El dibujito es una mesa, o sea que chupar en una mesa. Bueno, eso ya lo tenemos. Este lo lees tú. El culo. ¿Quién me mandaba a regalarte esto? Muchas gracias, Cristina. Han sido solo algunos ejemplos. Bueno, lo vamos a decir de otra manera. Sin el trampolín, llamémosle, o la repercusión mediática, o la promoción que tuvo Podemos en La Sexta, ¿Podemos estaría donde está a día de hoy? ¿Sí o no? Alejandro. Impensable. Bueno, impensable, dice Balbás. Ahí vamos a ver, me cuesta poder hacer una traducción entre minutos de televisión y escaños. Me cuesta. Creo que a día de hoy también funciona otro tipo de plataformas a la hora de condicionar la opinión de la gente. Yo hay una cosa que sí que
que me gustaría destacar, y es verdad que una cosa es que Pablo Iglesias y Podemos en un momento determinado se convirtieron en un fenómeno mediático, todas las televisiones querían contar con él, estuvo en El Gato al Agua también debatiendo como tertuliano. Yo creo que lo que estábamos hablando y lo que nosotros planteamos en la información de hoy es otra cosa. Es debatiendo, Alejandro, lo digo porque es un matiz importante, porque claro, no es lo mismo tener a una persona como puede ser esta mesa, que Federico Jiménez Los Santos, Alejo Vidal Cuadra, recuerdo yo, Fernando Paz, Eduardo García Serrano, Joaquín Muekel, enfrente en un debate que no a las entrevistas que iba a La Sexta. No es lo mismo, ¿eh? El debate de ideas en un lugar u otro. Bueno, eso lo digo porque que era un tertuliano más, como puede venir aquí cualquier otra persona. Efectivamente el matiz. Lo que quiero decir es que, más allá insisto, del fenómeno mediático, lo que expone en la conversación del presidente de La Razón, del hombre fuerte de A3 Media, de Casals, es directamente una estrategia pensada y planificada. Y cuando hablamos de sándwich, yo no me olvidaría de Antena 3, es decir, forma parte de esa estrategia. Antena 3 tiene una línea editorial más conservadora, y luego está La Sexta, y de ahí se conforma un sándwich en el que el Partido Socialista va desapareciendo en favor de una alternativa, y en esa división triunfa el Partido Popular. Es decir, luego habría que discutir mil cosas, evidentemente, en la política, de si la alternativa, del rumbo que ha tomado el Partido Popular, como apuntaba Benjamín, etcétera, etcétera. Pero ha apuntado una cosa, Balbás, que a mí me gustaría no dejar en el tintero, y es que Casals no es un outsider, no es una persona que vaya por libre. Casals es una persona, pues bueno, pues con mucho acceso a los círculos de poder, incluyendo el Palacio de la Moncloa, ¿no? Entonces, me resulta cuanto menos difícil creer que esta estrategia o esas palabras que él, o esa estrategia que él demuestra con esa frase, sea una cosa que no se haya hablado en esos despachos del poder. Por eso, bueno, pues creo que es relevante, por lo menos, oye, pues arrojar luz a una estrategia que se intuía, pero que ahora efectivamente es evidente y no se puede negar. Bueno, sí, lo que está claro es que la Antena 3, como su nombre indica, pues es la marca PP, y La Sexta, pues la marca P. Eso es así. Evidentemente, para hacerlo creíble, no va a hacer La Sexta apoyar al PP. Lo que tiene que hacer es no dar pábulo al PSOE, que es distinto, y crear una segunda marca, como se creó, que ha sido Podemos, que ha tenido una influencia, yo diría, histórica en la izquierda española. ¿Pero qué papel juega Pablo Iglesias en todo esto? Fíjate cómo será la operación, porque la caída de votos en los dos grandes partidos, sobre todo por la crisis económica y por la corrupción, que no era tan salvaje como es ahora, que ya son las 4 grandes regiones de España afectadas. Empezó por Cataluña, siguió por Andalucía, luego Valencia en su totalidad, por más de 50.000 millones, incluido Cajas de Ahorro Valencianas, y Madrid en la afección total. Es decir, ahí la desafección de la gente joven, sobre todo, con el paro, fue tan grande que se iban los votos a raudales del PP y del PSOE. Mi opinión es que el PP lo ve bien a tiempo y diseña esta estrategia. Marca PP, marca B, Podemos. Benjamín, discrepamos. Y tiene dos grandes medios de comunicación que al final dice la frase: el sándwich con el PSOE, con La Sexta, nos funciona de cine. Es decir, nos funcionan nuestros objetivos. ¿Qué es el objetivo? Aunque sea a la segunda elección, ha repetido Mariano, el presidente del gobierno, funciona de cine. Pues hombre, no sé, a mí me cuesta encajar así tan claramente todas las piezas del puzzle. Estoy de acuerdo en parte, estoy de acuerdo en que la irrupción de Podemos beneficia al Partido Popular, y que el hecho de que Podemos crezca también le beneficia, pero insisto, es que si hay un culpable principal, además de la televisión y de la influencia que haya podido tener en el crecimiento de Podemos, es sin duda el Partido Socialista, que es el que ha pactado con el Partido Socialista y le ha dado poder. Eso por un lado. En segundo lugar, hombre, a mí me cuesta creer que La Sexta le ha dado muchos votos al PP. Yo pensaría así, a ojo de buen cubero, que le ha quitado bastantes votos al Partido Popular. O sea, que es una estrategia, en todo caso, arriesgada. A lo mejor se la ha vuelto como un boomerang. El objetivo era el debilitar. Sí, bueno, pero si tú debilitando al PSOE inoculas un virus que te lleva directamente a la UCI, pues a lo mejor la estrategia, no sé, es dudosa. Y yo creo que si partimos de que es toda una estrategia maquiavélica del Partido Popular, pues entonces, efectivamente, ese virus que ha inoculado en la sociedad, al final casi mata al propio PP. No sé, me cuesta un poco creer todo eso. Me cuesta un poco creer.
creer estoy todos. muy de acuerdo con Benjamín. Además, es que hay matices que hay que analizar profundamente. En ningún momento yo he escuchado, no sé Alejandro, que es el que tiene toda la información, que esta estrategia del sándwich esté auspiciada o diseñada por el Partido Popular. Ahí no lo he escuchado en ningún momento. Y en segundo lugar, que no se nos olvide, es que La Sexta fue un producto del Partido Socialista. De igual manera que La Sexta... Bueno, la fusión... No la fusión. La fusión bueno, pero la es Sexta, el elemento de entrada. No, es que tú estás analizando que la fusión, acabas de decir que Antena 3 con la fusión se ha vinculado al Partido Popular, cosa que no es cierto. Y ¿En contra de la opinión de quién? Y La Sexta... En contra de la opinión de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. El análisis que hay que hacer es la liberalización del mercado. Pero déjame que termine el argumentario. Tú dices que Antena 3, a raíz de la fusión, se ha vinculado al Partido Popular y La Sexta Comisión a Nacional Podemos. Y La Sexta, del Mercado de la Competencia. Estamos hablando de las sensibilidades. Es decir, y La Sexta se ha vinculado a Podemos. Pues mi opinión es que La Sexta absolutamente está vinculada a la izquierda radical de este país, es cierto, pero ante todo está contra el Partido Popular. Está por ver que Antena 3 haga una línea editorial absolutamente vinculada al Partido Popular, cosa que no es verdad, cosa que no es cierto. E insisto en el detalle, La Sexta la generó el señor Zapatero. La Sexta, la misma que está todos los días poniendo al PP a parir. Y entonces no me valen esos argumentos, y en ningún momento he escuchado yo que esta estrategia del sándwich, si la hubiere, que eso, bueno, es una grabación y habría que demostrarlo, pero esa estrategia del sándwich está auspiciada por el Partido Popular. Vamos a quedarnos con el debate de verdad, que es la liberalización de los medios. Es por añadir claro, en todas estas piezas que no me cuadran es el papel de Pablo Iglesias aquí. O sea, va a resultar que Pablo Iglesias es un agente secreto del Partido Popular y se presta a una estrategia. O Pablo Iglesias, o es el tonto útil engañado por todos. A él le conviene esa estrategia. Yo creo que le conviene la estrategia de ser segundo, tercero. Yo estoy de acuerdo con el alcalde en una cosa, que esto lo que debería llevar es a un debate profundo sobre los medios de comunicación, sobre su libertad, la libertad de expresión, y que se airee y que se haga más cristalino y transparente cuáles son los intereses de las empresas de los medios de comunicación. Entonces la gente confunde al periodista con el propietario, ¿no? Creo que ese es el debate de fondo, y a mí, yo estoy de acuerdo con Balbás, a mí personalmente me escandaliza bastante escuchar al presidente de La Razón, señor alcalde. Es el presidente de La Razón. Y no es que Antena 3, es el presidente de La Razón. De un periódico que, joder, parece el boletín oficial de Génova. Es el presidente de La Razón que está hablando lo bien que le funciona la estrategia que está haciendo con La Sexta. Porque La Sexta es de Planeta y él es el hombre fuerte de Planeta, el príncipe de las tinieblas, como recuerda siempre Alejandro, que se llama los medios de comunicación. Y es el mote que tiene él en el argot. Bueno, sí, me refiero que recuerdas que es el mote y la evidencia de que pasa y que entra por Moncloa, como decía yo, como Gonzalo Vans. Claro, es decir, si vemos todo eso y decimos, no, pero no está demostrado, pero no sé, ¿La Sexta la crea el Partido Socialista y Zapatero? Sí, claro que sí, y se arruina, claro. Y no es viable, esa línea editorial no resulta viable. No es negocio. No, igual que otros periódicos pueden no resultar viables y se mantienen porque sí es rentable la influencia política. Comercialmente La Sexta no es viable. Sin embargo, se le propicia una fusión con Antena 3 que propicia a su vez un duopolio y que hace que sin cambiar la misma línea editorial se convierta aquello en viable. ¿Por qué? Porque es rentable políticamente. Decía, ¿lo hizo Zapatero? Sí. Como la ley del aborto lo hizo Zapatero, como la ley del matrimonio homosexual lo hizo Zapatero, como los ataques a la familia, a la autoridad de familia en el Código Civil lo hizo Zapatero, como la alianza de civilizaciones, antes nos reíamos, lo hizo Zapatero, y lo ha continuado el gobierno del señor Rajoy. Claro que La Sexta, la línea editorial, es de Zapatero. Y el señor Rajoy dijo, como me conviene que esto no desaparezca cuando estaba absolutamente rota, muerta, exactamente igual que Prisa, exactamente igual que Grupo Prisa, que también recibe ayuda de la Moncloa para continuar. Es decir, que la rentabilidad de los medios de comunicación, como no es transparente, pues resulta que llegamos a todo este juego de intereses. Y luego decía Benjamín, ¿cuál es el papel de Pablo Iglesias? Hombre, ¿cuál es el papel de Jean-Marie Le Pen en los años 80 y 90 en Francia? En el que se aprovecha de otra jugada así, entonces de Mitterrand, para debilitar a los republicanos. Dice, ¿qué hago? Potencio. Doy algo de apertura de potencia, no, abro algo, porque entonces era imposible en el bipartidismo que existía, abro algo, la mano para que pueda existir un tercer partido que le va a salir a la derecha, entonces era UMP,
al negoallismo de alguna manera le sale por la derecha y va a debilitar, y así el Partido Socialista se consolida. ¿Qué le ha pasado? Pues que el que ha caído es el Partido Socialista. Es decir, que a Maquiavelo de salón pueden jugar todos. Y Jean-Marie Le Pen y a su hija, ¿qué va a decir? No me ayudes, no me eches una mano porque yo no soy de los tuyos. No, Pablo Iglesias que dice, sí, ayúdame, que tú estás jugando a aprendiz de brujo y yo voy a acabar contigo, como el señor Le Pen y ahora su hija pretende ha acabado ya con el Partido Socialista y pretende acabar con la República. Bueno, venga, vamos más aspectos que nos ha dejado el día, que creo que merecen el debate tranquilo, sosegado de esta mesa, y es que hoy el Partido Nacionalista Vasco ha anunciado que a cambio de una serie de contraprestaciones va a aprobar o va a apoyar los presupuestos del Partido Popular. Ahí ven, hoy es la primera sesión, entre hoy y mañana, donde se presentaban las enmiendas de la oposición. Ahí ven al portavoz del Partido Socialista. Mañana se seguirán debatiendo esas enmiendas, pero con el apoyo del PNV, el PP lo que ha conseguido es que esas enmiendas no salgan adelante. A día de hoy hay un empate a 175 votos entre el Partido Popular junto con el PNV, Ciudadanos y demás partidos, y la oposición, que quieren tumbar las cuentas públicas de Cristóbal Montoro. Falta un diputado de Nueva Canaria quien decida finalmente qué va a ocurrir, si va a dar el voto por el sí a las cuentas públicas o que desde luego queden en empate. El diputado de Nueva Canaria lo que va a hacer va a decantar la balanza, pero ya les digo que con este empate no van a prosperar las enmiendas de la oposición. En fin, de esta manera describía o se defendía Cristóbal Montoro ante las acusaciones de la oposición. Equiparaba lo que es el derroche, el gasto público, con una borrachera. Vean. Que algunos pretenden una borrachera de gasto público. Si de esto, o sea que hemos salido de la crisis que venía de la borrachera del gasto público y ya quieren ir de copas para celebrarlo. Eso es lo que están diciéndonos que volvamos a hacer con sus propuestas algunos de los grupos políticos de esta Cámara. Bueno, el presidente del Gobierno, por su parte, Mariano Rajoy, en los pasillos del Congreso, decía que eran los presupuestos de las pensiones, de la recuperación, de la creación de empleo y también del gasto social. Pero creo que estamos yendo por el buen camino y todo eso pues da lugar, como dijo el ministro también en su intervención, a un aumento importante de la recaudación, lo cual nos permite dedicar más dinero a pensiones, sanidad y educación y por tanto a los problemas que realmente le interesen a la gente. Así que creo que es un buen presupuesto. Espero que podamos aprobarlo en esta Cámara. Bueno, y más reacciones, en este caso de la oposición. Así ha sido el debate parlamentario en la Cámara Baja a raíz de las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Turno de escuchar a la oposición. El señor ministro hablaba de esa propuesta como una propuesta que supone una borrachera de gasto público. Miren, para borrachera la que se ha pegado el Partido Popular con la corrupción en nuestro país. Menos llevarse el dinero a Suiza, menos invertir dinero en Suiza y más invertirlo en España y más invertirlo en los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Y es que además es que cuando el señor Montoro, cuando el PP hablan, pues se retratan. El señor Montoro ha comparado el gasto social con irse de copas, con emborracharse. El gasto social lo ha comparado con irse de copas, con emborracharse. No me ha gustado ese tono paternal al que el Partido Popular nos tiene acostumbrado en las últimas legislaturas. Ese tono paternal y recentralista. Como saben, el señor Montoro es políticamente muy cínico, muy cínico. De hecho, lo que nos dice es: os sirvo un vaso de agua, os pongo unas migajas encima de la mesa, pero cuidado, no os emborrachéis ni os empachéis. Entendemos que este acuerdo lo que viene es a apuntalar y a fortalecer al partido más corrupto de Europa, que le va a permitir seguir con las políticas corruptas, antidemocráticas y antisociales que ha venido implementando hasta ahora, y que en modo alguno la aprobación de estos presupuestos vía ese acuerdo va a suponer ningún beneficio para la ciudadanía vasca y tampoco para las clases trabajadoras españolas. Bueno, más allá de ese comentario más o menos afortunado de Montoro, luego nos quejamos del presidente del Eurogrupo, ¿no?, de Dijsselbloem, que ya incluso le han querido comparar lo que dijo en su día sobre los países del sur de Europa y lo que ha dicho Montoro. Pero
¿Qué significado tiene político el apoyo del PNV a estas cuentas? Pues que al final yo creo que tantas vueltas y tanta nueva política y tanto final del bipartidismo y al final estamos como siempre, ¿no? Sacando adelante las legislaturas y los presupuestos con el apoyo de los nacionalistas, con una salvedad. Y es que podemos estar de acuerdo en que en los últimos días, las últimas semanas, ese apoyo a los presupuestos se ha encarecido debido a los escándalos de corrupción que se han ido publicando. Y fíjate, se da la paradoja de que, claro, eso hace que el apoyo del PNV cueste más. Es decir, que haya que darles más dinero. Entonces, al final, los españoles estamos pagando la corrupción por partida doble. Primero, por lo que nos roban y segundo, por lo que cuesta el desaguisado que hay que compensar a los nacionalistas para que consigan, en este caso el Gobierno, un apoyo a los presupuestos. Me llama la atención la paradoja, sobre todo porque al final estamos hablando del cupo. Y el cupo, al fin y al cabo, es, te damos un dinero, tú aplicas las políticas de autogobierno que te corresponden por ley, efectivamente, y nos devuelves lo que te sobra. No entiendo muy bien qué hay que negociar ahí. Es decir, si hay un dinero destinado para que se aplique una serie de políticas y en el momento en el que se aplican esas políticas hay que devolver el dinero, de verdad, y aquí hay expertos economistas como Balbás, ¿qué es lo que hay que negociar? O sea, ¿qué se puede subir, qué se puede ampliar o qué se puede reducir de una cosa que son, por así decirlo, habas contadas? Bueno, se puede deducir, pues por un lado, 1.400 millones de pago directo por lo anterior al año 2016 y a partir de ahora 500 millones más. Además de un coste en infraestructuras, no un coste, un gasto, que a mí me parece bien en el País Vasco, o sea que no me parece ni bien ni mal. Pero claro, que sea igualitario al resto de los territorios. Ese es el gran problema. Aquí, ¿a cómo ha salido más o menos el diputado? Pues tiene 5 a unos 600 millones, entre 500 y 600 millones por diputado. Es así de crudo. ¿Qué pasa? Que hoy la intervención del PSOE de Antonio Hernando ha sido durísima. Este presupuesto no tiene la confianza de la ciudadanía por la corrupción, porque tiene que hablar el señor Rajoy ante la comisión del Gürtel, me parece que es, ¿no? Una de ellas, lo cual no es ni estético para el país. Hasta en mi opinión, pero el hecho es que tiene que ir, ¿eh? A mí, el que negocia 420.000 millones de renovación de deuda al año, prefiero que no vaya, no nos interesa, es un gasto más de los 500, ¿sabes lo que te digo? De coste de prima de riesgo, pero bueno, el caso es que va y entonces el precio del diputado ha subido a 500 millones y punto, así de claro. ¿Quiere usted presupuesto? Pero es que el coste no del presupuesto a lo mejor es más. Ese es el tema, ¿sabes? Porque los mercados financieros son los que son. España tiene una deuda pública importante, menos que Francia y menos que Italia, pero el 50% está en manos de extranjeros. Entonces, como está en manos de extranjeros, necesitamos estabilidad. Y eso exige presupuestos. Estos presupuestos son unos presupuestos. Yo soy socialdemócrata y te diré que son socialliberales. Nadie puede decir que es de los grandes recortes y los grandes, son poesías chinas. Hay lo que se puede hacer. La crisis económica del 2009 al 2013 fue tan brutal que éramos los peores de Europa en todo. Los que menos PIB teníamos, los que más paro, los que más déficit público, que Zapatero lo deja en un 10. Zapatero lo deja en un 10 de déficit público, que es quiebra del Estado, ¿saben? Eso es así, sin hacer la reforma del sistema financiero, que era el gran agujero de España, 120.000 millones. O sea, que eso, Montoro, te guste o no te guste, es verdad que es un socialdemócrata del PP, pues un socialdemócrata de derechas, ha ajustado eso y ya estamos en un 3,5. Y esto lo dice un socialista, ¿está bien? No, socialdemócrata, recuerda. Bueno, como sí, Montoro. Vale, es que es un socialdemócrata. No, que está es bien. Un keynesiano. Que sí, que reconozcan a los de tu... Yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, ¿no? O sea, tanto dar vueltas al bipartidismo, a los nuevos partidos y tal, para acabar exactamente lo mismo de siempre. El precio del diputado, 500 millones. El precio del diputado no, el precio de que los dos grandes partidos de este país, si ahí los meto los dos en el mismo saco y con el mismo grado de culpabilidad, nunca han tenido suficiente altura de miras para ponerse de acuerdo en las cuestiones que verdaderamente importan a España. Y han preferido, cuando le tocaba a uno hacer oposición pura y dura, mal entendida oposición a mi juicio, en vez de buscar el bien común. Y claro, cuando tú dejas en este caso al Partido Popular, pero ha ocurrido al revés también, dejas en este caso al Partido Popular
dependiendo únicamente de los votos del Partido Nacionalista Vasco, pues obviamente van a ser carísimos los votos del PNV. Es posible que agravados por la corrupción, no lo sé, en cualquier caso carísimos iban a ser. Y esto ha ocurrido también a la inversa, que no estoy acusando aquí solamente al Partido Socialista. En su momento también el Partido Socialista tuvo que pagar carísimos los votos de nacionalistas catalanes y tal. Pero sí que demuestra también otra derivada, y es que el PNV es muchísimo más listo que, por ejemplo, Convergencia y Unión, ¿no? Fíjate al final cómo han sabido rentabilizar el nacionalismo, ¿no? Esas ansias independentistas y tal, han sabido rentabilizarlas en dinero. CiU, al contrario, no ha sabido rentabilizarlas en dinero y lo único que ha conseguido ha sido su autodestrucción en Cataluña, ¿no? En fin. A ver, venga, es otra variable, pero creo que también hay que ponerla encima de la mesa. Yo creo que, evidentemente, nosotros no podemos estar continuamente lanzando el mensaje de que, bueno, acaba el bipartidismo, la ciudadanía, como así se ha visto reflejado en las elecciones, bueno, pues ha abierto la pluralidad política, y luego encontrarnos que en el Congreso hay partidos que ni tan siquiera se quieren sentar a negociar los presupuestos. Yo creo que ese no es el voto responsable que el ciudadano ha dado a un partido político. Oiga, porque usted puede decir, o puede achacar al señor Rajoy y decirle, mire usted, es que usted se ha sentado con este partido y no han llegado a un acuerdo porque usted es un empecinado que no quiere hacer esto y los otros tal. Es decir, sentarse a dialogar no significa llegar a acuerdos, eso es importantísimo. Pero, hombre, no sentarse a dialogar, yo creo que es una estrategia política punible de cara a este partido. Y eso lo hace sin Pedro Sánchez. Imaginemos con Pedro Sánchez lo que puede ser el escenario político que nos encontremos si gana las elecciones del PSOE. Bueno, pues esto, lejos de parecer una cortapisa en la negociación del gobierno, pues el PP, el gobierno del Partido Popular, lo que ha hecho ha sido buscar a aquellos aliados que puedan permitir una estabilidad de gobierno. Es que los presupuestos en España son imprescindibles y en esta mesa lo hemos hablado. De ahí dependen la subida del 1% a todos los funcionarios del Estado, depende la creación de nuevas plazas de empleo público, depende las pensiones de muchos pensionistas de España. Alcalde, yo por poner nombres y apellidos, este apoyo para una cosa tan fundamental como son las cuentas públicas que usted está defendiendo, vale el precio que es la construcción de esa Y vasca del AVE al País Vasco antes del 2023. Se ha comprometido el gobierno rebajar en 500 millones el cupo vasco, o esa devolución de 1.400 millones por discrepancias contables desde el año, creo recordar, 2007 hasta la fecha, en los últimos. ¿Vale la pena esa aprobación de los presupuestos, este precio? España está muy por encima de todos, y a mí me parece que si un partido político que tiene aspiración de gobierno ni tan siquiera quiere sentarse con el otro, desde luego lo que hay que hacer es buscar una estabilidad del país. Y si es esta la estabilidad del país, pues desde luego bienvenida, claro que bien. Sí. Kiko. Yo me ha agradado verlo en televisión, pero lo había oído por radio. Ya encuentro la explicación de los diputados de Esquerra, la preocupación tan grande que tienen con las bebidas azucaradas, que quieren prohibir, y con, no sé si os acordáis de las imágenes. Y es que no Ramón Espinar fue el... No, ahora Esquerra. En Cataluña la Generalitat ha aprobado un decreto que se va a penar y multar el tema. Sí, y claro, más impuestos a las bebidas. No hay más que ver a los diputados de Esquerra para entenderlo. Bueno, suerte que no vives en Cataluña, tú, por cierto, porque estarías muy multado. Pero bueno, más allá de eso, lo digo por el consumo de este tipo de bebidas no creo que las carbonatadas. Hay que ir a Perpiñán, por eso, pero Coca-Cola. Pero ahora hay que ir a Perpiñán. A beber Coca-Cola, sí. ¿O la Fanta o cualquier otra? Bueno, venga, dinos. No, muy pequeño. Es que creo que está muy hilado esta conversación con el debate que planteabas antes. Y yo creo que entender el uno sin el otro es hacernos trampas en el análisis de la situación política de un país. Es verdad lo que dice el alcalde, la estabilidad es importantísimo. Sí, bueno, eso pasaba cuando no iba a haber gobierno. Y para que haya gobierno hay que cargarse a hacer un sándwich de mortadela al secretario general del Partido Socialista, se le hace, le dimite la mitad y después hay gobierno. Y si hace falta, y hacía falta para la estabilidad y tal, cambiar la Constitución, se reúne el Partido Popular, el Partido Socialista, y en 10 días cambian la Constitución. ¿En 10 días o en 10 minutos? En 10 minutos, para entregar más soberanía a Europa. Y si hace falta ahora los presupuestos, a mí estas negociaciones no son negociaciones entre proyectos políticos, a mi juicio. Son negociaciones de cómo se reparten los partidos la estabilidad política. La estabilidad política que viene impuesta por la deuda que decía Alba, por las indicaciones de Bruselas, fundamentalmente, que ahora mismo no se le puede desmadrar a España porque casi es lo único que le queda con Merkel. Y entonces esa estabilidad pues la negocia
vacían los partidos políticos o la depredan, depende del momento y de la persona, pero sin un proyecto político diferente. Es que los señores de Ciudadanos llegaron al Parlamento diciendo, bueno, que ya estaba bien, no del grupo del concierto vasco, y que había que... Y ya están ahí apoyando unos presupuestos en los que le dan 1.400 millones, porque les preguntaba Alejandro, decía, ¿pero por qué? No, 1.400 no, pero 1.400 porque si no... Eso es con efecto retroactivo. Sí, porque había hecho yo mal las cuentas. Toma, 1.400 millones, sí. No, con problemas por el censo, nada tiene que ver con... Excepto unos proyectos políticos que sí existen en España, que son los separatistas, que ellos siguen madurando su fruta, porque saben que mientras le va regando todo eso, pues claro, un vasco de decir, tengo que votar al PNV, porque me llevo ya de momento 1.400 para empezar. Pero hay una tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y después vamos a intentar recordar lo que ha ocurrido hoy en el Ayuntamiento de Cádiz, como el actual alcalde ha mandado callar a la exalcaldesa, a la señora Teófila Martínez. Le ha cortado literalmente la palabra cuando ésta discrepaba por el tratamiento que ha hecho Kichi ante una pancarta que llamaban literalmente a los del PP corruptos. Ha pedido su retirada, el alcalde se ha negado, se han enzarzado y al final el alcalde, en vez de dialogar, le ha cortado el micrófono a Teófila Martínez. Publicidad y lo vemos. Un corte. Secretos de belleza con un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. El Corte Inglés. Bueno, recta final del Gato al Agua. Vamos a conectar con nuestra redacción, Cristina Ramos. En los próximos minutos conectamos con ella para ver qué nos está contando. Ya les digo, nuestros espectadores, los pocos mensajes que hemos ido recibiendo, porque ya les digo que WhatsApp se ha estropeado. Antes conectamos con Susana Criado, nuestra compañera de Capital Intereconomía, de Radio Intereconomía, la radio líder de los mercados, de las finanzas, de la economía y el programa líder también en este aspecto. Susana Criado, buenas noches. ¿Qué tal, Vans? Muy buenas noches. Mañana llevamos un día cargadito. Tema importante, presupuestos generales del Estado 2017. Muy importante lo que ha dicho Cristóbal Montoro. Vamos a analizarlo en forma y en contenido. Muy importante además, mercados financieros. La verdad es que están saturados por la cantidad de resultados empresariales que se han publicado en España, en Europa y también en Estados Unidos. El 70% de las compañías ha superado las expectativas de los analistas. Muy importante, elecciones en Francia el próximo fin de semana, el domingo. Va a ser muy importante el resultado final para ver cómo reacciona la deuda y también la prima de riesgo. Y ojo, mañana jueves, foro inmobiliario en Radio Intereconomía. Vamos a tomarle el pulso al sector a través de los precios, de las hipotecas y de la compra-venta. Y muy importante, vamos a hablar de las compañías que han anunciado que van a salir a cotizar a bolsa. La última, una gran promotora llamada AEDAS. Se lo contamos, esto y mucho más en Radio Intereconomía. No se lo pierdan. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, Susana, y a todos ustedes no se pierdan este programa para irse ya al trabajo y amanecer con la información más completa. No hay tiempo para más, así que lo prometido es deuda. Mañana les enseñamos ese rifirrafe que han tenido el alcalde de Cádiz con la portavoz del Partido Popular y exalcaldesa Teófila Martínez. Nos vamos, Benjamín López, gracias. A ti. Muy buenas noches. Nos ha quedado bien esto hoy, ¿eh? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, se me ha pasado volando. De repente estás despidiendo. Me alegro. Requeijo, has visto que no he dicho nada del fútbol, ¿eh? Me he portado. Te agradezco, la verdad. Has visto, Hoy es un día de recogimiento, pero sin perder de vista que el día 10 hay un partido de vuelta. Y mientras haya un señor de negro vestido allí en ese banquillo, siempre hay que tener fe. O sea, que tú crees que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Yo creo que con el Cholo todo es posible. Veremos. Mira la sonrisita del alcalde, que es que de verdad en este caso será... Si es que hay que quererlo, o sea, esto es del Atleti, hay que quererlo. ¿Cómo no lo vas a querer? Si ese es el lema, ¿cómo no lo vas a querer? Alcalde, que gracias y que muy buenas noches. Kiko Méndez Monasterio, a cuidarse. Muchas gracias, buenas noches, Gonzalo. Que vaya todo bien. José Luis Albás. 12 campeón del Real Madrid. Ya está. Está siendo más duro todavía. Bueno, señores, que muchísimas gracias por su confianza. Que el gato vuelve mañana puntualmente a las 10 y que pasen una muy buena noche. Adiós.